Como ya vimos, así iniciaba el gobierno de Hugo Banzer, un gobierno que se extendería por los siguientes 7 años, el gobierno más largo del siglo XX. A continuación daremos los nombres del primer gabinete del ahora presidente Hugo Banzer. Se distribuyó entre miembros de la élite cruceña, la Falange, el MNR y el empresariado. El gabinete contaba con 5 ministros cruceños, entre los que podemos mencionar a Mario Gutiérrez, jefe de la Falange, como ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Serrate Reich como ministro de Minería y Petróleo, el coronel José Gil Reyes como ministro de Asuntos Campesinos y Agricultura, el doctor y conocido farmacéutico Carlos Valverde Barberí como ministro de Previsión Social y Salubridad, y Sergio Leygue Suárez como ministro de Urbanismo y Vivienda. Tanto Carlos Valverde como Mario Gutiérrez ya eran reconocidos políticos cruceños. Para complementar, los ministros de la Falange, Ambrosio García, sería nombrado como ministro de Transporte y Comunicación. García era un reconocido poeta veniano, además de ser un fanático falangista. Como diputado denunció e incluso publicó un libro con los crímenes de Paz Estenssoro y el MNR. Irónicamente, ahora compartiría gabinete con el MNR que tanto odió. Otro ministro falangista fue Augusto Mendizábal Moya, quien fue abogado católico, muy cercano al Opus Dei, como ministro de Educación y Cultura. Por otro lado, tenemos 2 ministros de un gran peso político, Andrés Selig Chop, como ministro del Interior, que sería lo que hoy es el Ministerio de Gobierno. Selig sería el encargado de la represión y la persecución de los primeros años del gobierno de Banzer, y por otro lado estaba otro aspirante presidencial con fuerte apoyo dentro de las Fuerzas Armadas, el general Jaime Florentino Mendieta, el cual fue nombrado como ministro de Defensa con el fin de aplacar sus aspiraciones personales. Por el lado del MNR se encontraba Ciro Hummel Barrero como ministro de Trabajo y Asuntos Sindicales, Raúl Lema Peláez como ministro de Finanzas y Hugo González, quien fue director del diario La Nación durante el gobierno de Paz Estenssoro, se destacaría como ministro de Informaciones. La empresa privada, que de igual manera apoyó el golpe de estado de Banzer, puso a 3 ministros: Carlos Iturralde en Industria y Comercio, Roberto Capriles en Energía e Hidrocarburos y Alfredo Arce Carpio como ministro secretario general de la presidencia. Tanto Iturralde como Arce Carpio acompañarían a Banzer el resto de su vida política. Como podemos ver, el primer gabinete de Banzer tenía una amplia cantidad de civiles, mayormente pertenecientes al MNR o a la Falange. Contrariamente a lo que se piensa, la dictadura de Banzer no fue completamente militar, al menos por unos años. Durante los primeros 4 años gobernó acompañado de civiles, lo cual no significa que haya existido democracia, ni mucho menos. Sin embargo, esta tendencia se acabaría el año 1974, cuando dentro de las Fuerzas Armadas surge un recelo hacia los civiles, lo cual termina provocando una fuerte decisión: la militarización total del régimen. Pero eso lo veremos más adelante. Arrancaba la segunda mitad del año 1971, un año perfecto para ser dictador en toda América Latina. Debemos recordar que Banzer fue parte y peón del llamado Plan Cóndor. ¿Pero en qué consistía el Plan Cóndor? Consistía en un plan político de Estados Unidos, el cual financiaba todo tipo de golpes de Estado y dictaduras con el fin de erradicar cualquier levantamiento comunista en la región. Entre los dictadores afiliados a este plan podemos encontrar a Francisco Morales Bermúdez del Perú, Ernesto Geisel de Brasil, Augusto Pinochet de Chile, Gregorio Álvarez de Uruguay, Alfredo Stroessner del Paraguay, Rafael Videla en Argentina y, como no, Hugo Banzer en Bolivia. El gobierno de Banzer tenía que encarar múltiples desafíos, entre los cuales se encontraba la paz interna, el desarrollo económico, la estabilidad política, temas educativos y de salud, entre muchos otros. Para analizar el primer gobierno de Banzer lo haremos de una forma sencilla, punto por punto. Tocaremos cada uno de los aspectos principales de dicha dictadura en problemas. Vamos a analizar y vamos a comenzar con uno de los problemas y dolores de cabeza más fuertes del dictador: el problema universitario. Fue uno de los primeros problemas que Banzer tuvo que afrontar una vez establecido como presidente. Tenemos que recordar que los universitarios fueron el último bastión de la resistencia contra su golpe de Estado. Era plena Guerra Fría y las universidades, no solo en Bolivia sino en toda Latinoamérica, estaban repletas de folletos y propaganda comunista como parte de una batalla cultural impulsada desde el bloque socialista. Esto de ninguna manera le convenía al régimen. De igual manera, tenemos que recalcar que ciertos estudiantes de dichas universidades, especialmente en Santa Cruz y La Paz, estaban completamente radicalizados, llegando a incluso tener un brazo armado.
Banzer respondió cerrando las universidades hasta el año 1973, lo cual sin duda alguna representó un atraso educativo generacional muy importante. Una vez se abrió nuevamente las universidades, el dictador se aseguraría de que los centros educativos no vuelvan a ser foco de protestas o subversión, creando de esta manera el Consejo Nacional de Educación Superior, controlada por los doctores Luis Felipe Hartmann y Carlos Serrate Reich, la cual se estableció como el brazo educativo de la dictadura. Se encargaba de controlar todos los centros educativos y sobre todo evitar la introducción de ideas de tinte socialista o comunista en las universidades. Además, eliminaba la autonomía universitaria, impidiendo cualquier tipo de elección de autoridades internas o manifestaciones políticas. La situación del agro en Bolivia no era la mejor. Desde la reforma agraria se otorgaron los títulos de propiedad a los campesinos, sin embargo no se les dotó de la cantidad suficiente de herramientas y maquinaria para producir su propia riqueza y generar prosperidad económica al país. Como en todas las reformas agrarias, se les dio el título, sin embargo no vieron un cambio real en su economía. Esto ya era un hecho sobre todo en el occidente del país. Banzer terminó de consolidar la reforma agraria, dándole títulos de propiedad a 360.000 jefes de familia, tramitando más de 15.000 expedientes. Se creó el Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el cual construyó múltiples escuelas y pozos de agua a lo largo de todas las comunidades del país. Sin embargo, la relación de Banzer con el campesinado no sería color de rosas. Las medidas económicas no fueron bien recibidas, especialmente en las zonas bayunas de Cochabamba, especialmente en Tolata, Sacaba y Epizana. El 21 de enero de 1974, el gobierno decretó un aumento en los precios del azúcar, el arroz, la carne y los fideos, es decir, los artículos de la canasta básica. En muchos casos, estos insumos básicos aumentaban en un 100% su costo, como es el caso de la carne, que pasó de valer 7.13 a 22 pesos el kilo. El régimen arguyó que fue la normalización de los precios artificialmente mantenidos. En compensación, el gobierno dio un bono de 400 bolivianos a empleados y obreros, excluyendo a los campesinos. Esto generó un gran descontento que se tradujo en el bloqueo de caminos, especialmente en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, dejando a muchas comunidades, tanto de los valles como de los llanos, desabastecidas. Banzer denunció un complot internacional e incluso señaló al movimiento de ser de tendencia marxista pequinés. Nunca se llegó a comprobar esto. Además, ordenó un estado de sitio no solo para dicho lugar, sino para toda la república. Los campesinos más impulsados decidieron pedir la renuncia de Banzer, la creación de una nueva junta militar con un campesino como vicepresidente y la derogación de los decretos económicos. Los campesinos, enfurecidos al grito de morir a bala antes que de hambre, iban avanzando por distintas comunidades, bloqueando caminos. Los conflictos no tardaron en llegar. Banzer movilizó diferentes regimientos con el fin de reprimir estas protestas, que ya estaban causando descalabros económicos. Los acusó de tener armas y declaró Cochabamba zona de guerra. Fue entonces que comenzó la masacre. Según testimonios de los mismos soldados, los cadáveres de los campesinos se apilaban a montones. El régimen reconoció solamente 13 muertos, 10 heridos y 21 presos, mientras que cifras de organizaciones de derechos humanos, organizaciones campesinas y testimonios militares afirman muchos más muertos. Por ejemplo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la cifra mínima que pone es de entre 7 a 80 muertos, y en algunos otros informes más alarmantes hablan de entre 100 a 200. Banzer, horas después de la masacre, en uno de sus discursos diría lo siguiente: a ustedes, hermanos campesinos, voy a darles la consigna como líder. El primer agitador que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo, si no me lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente. Banzer recibiría a un país en una situación económica compleja. Las medidas adoptadas por Torres tuvieron sus consecuencias dentro del país. El dólar se cotizaba en una paridad ficticia de 12 bolivianos, que desfavorecía las exportaciones, consumía las pocas reservas que quedaban en el país e impulsaba la especulación. Lo primero que realizó Banzer fue una de las medidas más radicales: modificar el tipo de cambio de 12 a 20 bolivianos por dólar, lo cual fue una polémica medida del gobierno. Aquí comenzaron las primeras fricciones y discusiones con los miembros civiles del gobierno. Tanto el jefe del MNR como el jefe de la Falange pensaban que estas medidas iban a ocasionar una explosión social.
Al subir a la presidencia, Banzer dio un discurso que fue un guiño para los empresarios y las inversiones extranjeras. El gobierno se propone desarrollar una política financiera y de fomento empresarial no solo como una garantía del desarrollo de las actividades productivas del país, sino para ofrecer un marco de confianza al capitalismo extranjero. De esta manera promulgó la ley de inversiones, la cual favorecía el capital externo, y otra ley que obligaba a YPFB a contratar empresas extranjeras. Además, con los distintos créditos internacionales contraídos, indemnizó a las transnacionales perjudicadas por las nacionalizaciones de Obando y Torres, $100 millones para la Gulf Oil Company y 15.5 a la Phillips por la mina Matilda. Esta última fue una de las más polémicas. Inclusive su ex ministro Carlos Serrate Reich discutió con Banzer por eso. Hice objeciones por la indemnización que se pagó y tuve un entredicho con Banzer. El propio embajador norteamericano Siracusa vino a exigirme una cantidad importante. El informe de la indemnización era de $5.5 millones, pero en junio de 1972 se pagaron 15.5 millones. El ministro Carlos Iturralde estuvo a cargo de todo eso. Con esta nueva política llegaron 11 empresas extranjeras, 9 de ellas estadounidenses. La nueva ley de hidrocarburos de Banzer permitió a estas empresas retornar a sus países con contratos de operación de pozos por 30 años. Banzer era proclive a ceder a las presiones del Fondo Monetario Internacional. En octubre de 1972 devaluó el peso boliviano en un 67% a cambio de un préstamo de $24 millones. Dicha medida provocó un grave caos social con protestas en el país debido a que el costo de vida aumentó en un 39%. Durante esas protestas, la prensa extranjera contabilizó 20 muertos, pero el gobierno solo reconoció 14 heridos. A nivel económico, el gobierno dictatorial de Banzer experimentó un gran auge. El valor de las exportaciones bolivianas llegaron a triplicarse de 265 millones a $650 millones entre el año 1973 y 1974. El valor del estaño se duplicó. Además, simultáneamente el país empezaba a explotar su potencial agrícola. A su vez, las exportaciones gasíferas, especialmente las destinadas a la Argentina, fueron un punto fundamental en la economía del Banzerato. Las utilidades de YPFB subieron de 18 a $96 millones. Bolivia producía entre 195 y 225 millones de pies cúbicos de gas por día. Sin embargo, este crecimiento también tenía aspectos negativos. La fuga de capitales se incrementó de 23 millones en 1973 a $297 millones en 1977 por año. Se calcula que entre el año 1973 y 1981 hubo una fuga de capitales de un total de $1.341 millones en el país. Además, los salarios se vieron congelados, es decir, a pesar de este gran auge, los obreros y las clases trabajadoras no experimentaron un real crecimiento en sus sueldos y calidad de vida, y sin hablar de uno de los puntos más importantes, la deuda externa, que pasó de $782 millones en 1971 a $3.101 millones en 1978. Con este auge, Banzer aprovechó e incrementó el gasto militar de 15 millones a 90 millones. Entre 1971 y 1975, los salarios militares se vieron incrementados hasta en un 644%. Además, Banzer apoyó el crecimiento de la región del oriente boliviano con un festín de préstamos y concesiones de tierras nunca antes vista. De esta manera, Santa Cruz se convertiría en la potencia agrícola del momento. Además, hay un episodio interesante que tiene relación con la construcción del aeropuerto de Viru. Óscar Baca, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, quien nos relató lo siguiente. Banzer me dijo que necesitaba el respaldo del Comité Pro Santa Cruz. Entonces yo le dije, ¿a cambio de qué, señor presidente? Él me preguntó qué quería yo. Y le dijimos que queríamos un aeropuerto, queríamos Viru. En aquella época se había caído un avión en la ciudad. Banzer me dijo, bueno, tú me haces una concentración apoyándome y yo te doy Viru. Y así terminó por construirse el aeropuerto de Viru, que en un primer momento se llamó el aeropuerto Hugo Banzer Suárez. Es obvio que gran parte de los créditos y el endeudamiento banzerista terminó por beneficiar a unos pocos lobistas que aprovechaban la poca supervisación para desviar fondos y malversar dichos fondos, que terminaron generando nuevos ricos, sobre todo en La Paz y Santa Cruz. En La Paz, estos créditos beneficiaron a la industria de la construcción, la cual durante esta época llenó de edificios la sede de gobierno. En cambio, Santa Cruz se benefició en la industria de la agricultura. Estos créditos de igual manera se usaron para la vinculación caminera del país, como la vinculación del departamento del Beni y el de La Paz, o la autopista La Paz-El Alto, la cual por cierto fue denunciada por su sobreprecio. En otros aspectos, el régimen invirtió en la modernización de la flota de yoit aéreo boliviano, adquiriendo diversos jets. Además, Entel, la empresa de telecomunicaciones del Estado, también se modernizó, llegando a vincularse con satélites, además de radiocomunicadores de alta frecuencia, los cuales ligaban y conectaban al país con las poblaciones alejadas y los puestos fronterizos.
Esto se logró con la construcción de 142 estaciones, entre las que se destacan Santa Cruz, Oruro, Cochabamba, Trinidad, Riberalta, Cobija, Potosí, Uyuni, Sucre, Villazón, Tupiza, La Paz, Tarija, Yacuiba, Camiri y Valle Grande. Además se construyeron importantes edificios como ser el edificio de telecomunicaciones y el edificio del Banco Central, ambos en La Paz. Y también el edificio del Banco Central con sus 31 pisos fue el más alto del país durante muchos años. Además se remodeló el estadio Hernando Siles, dándole la capacidad de albergar a 55.000 espectadores, tener una piscina olímpica y un velódromo. Todo esto para los primeros Juegos Internacionales celebrados en Bolivia, los octavos Juegos Deportivos Bolivarianos de 1977. Un punto importante a destacar también es el censo de 1976. El último censo que se había realizado fue el de 1950, por ende los resultados comparativos obviamente serán con los de 1950. La población incrementó de 3.019.031 habitantes a 4.613.486, un incremento del 35%. Con este censo se demostraron dos cosas, que incluso a día de hoy seguimos viendo: un incremento fuerte de la población urbana y el despegue demográfico del oriente boliviano. En el caso del petróleo, Bolivia llegó a producir hasta 48.000 barriles por día el año 1973, lo cual para la época fue la mayor producción petrolera de la historia del país. Sin embargo, para 1978 decayó, yéndose a 28.000 barriles por día. Durante esta época también se realizaron múltiples exploraciones con el fin de controlar y encontrar yacimientos de gas, y se confirmó que Bolivia tenía increíbles reservas de gas en su territorio. De esta manera se confirmó que el futuro ingreso del Estado boliviano sería el gas, y se comenzaron los esfuerzos para mejorar esta industria y convertir a Bolivia en un país gasífero. Se confirmó que Bolivia en su subsuelo poseía varios trillones de metros cúbicos de gas. Con un consumo interno razonable y contratos de exportación, esto significaría un increíble ingreso para el país. Bolivia pasó a exportar 20 millones de pies cúbicos de gas en 1964 a 195 millones en 1972. Se inició la exportación el 29 de abril de 1972, cuando se terminó el gasoducto que nos unía con Buenos Aires. El más alto pico de producción fue de 225 millones de pies cúbicos por día. A la llegada de Banzer al poder, la principal empresa estatal, es decir, la Corporación Minera de Bolivia, más conocida como Comibol, estaba en un franco deterioro, ocasionado sobre todo por la mala administración y la corrupción. De las 16 empresas que componían la corporación, solo 3 eran rentables. Además, muchos créditos internacionales ya se encontraban en mora. El concepto de cumplimiento de créditos externos era de 31,2 millones de dólares. Se intentó liberar a Comibol de su dependencia a las fundidoras extranjeras. Durante el gobierno de Banzer, 30 millones de marcos fueron entregados por el gobierno de la República Federal Alemana. Sin embargo, los resultados fueron negativos. La fundición operaba siempre por debajo de su capacidad, sobre todo porque la Comibol y las mineras medianas no lograban la provisión de estaño suficiente. Esto, sumado a los altos costos de operación y problemas de orden técnico, ocasionaron que en 1978 se tenga un déficit de 70 millones de dólares. La capacidad apenas llegaba al 40%. Fue un fracaso económico. Otro gran fracaso minero ocurrió en 1972 y fue la planta volatizadora de Palca, la cual fue construida a 17 kilómetros de Potosí, con apoyo financiero y técnico de la Unión Soviética. Su costo inicial fue de 9,5 millones de dólares, sin embargo se elevó a 68 millones de dólares. Además de retraso en la construcción y el gran costo de este proyecto, el gobierno de Banzer, el año 1979, cuando la planta ya estaba terminada, un deslizamiento terminó revelando que la planta se había construido en un sitio que era para nada apropiado. Palca nunca logró funcionar completamente y en 1994 fue desmantelada y vendida pieza por pieza. Nuevamente hablando del petróleo, durante el Banzerato, como ya mencionamos, Banzer indemnizó a la Standard Oil y además de esto contrajo contratos con empresas como Occidental Petroleum y Tesoro. Durante su gobierno fueron perforados 61 pozos exploratorios y fueron descubiertos 16 campos. La Occidental Petroleum descubrió los campos de Tita y Techi. La Tesoro descubrió el campo La Vertiente. El año 1972 entró en actividad el gasoducto Santa Cruz-Yacuiba con una longitud de 530 kilómetros. También se aumentó la capacidad del oleoducto Camiri-Yacuiba y en 1974 inició operaciones el gasoducto Monteagudo-Sucre y por fin entró en operaciones el poliducto Potosí-Sucre. Entre 1976 y 1977 se ampliaron las instalaciones del almacenamiento de petróleo de Cobija y Villamontes, como también las refinerías de Palmasola y
Vallehermoso, las cuales tuvieron un costo de $221 millones concedidos por el BID y los bancos privados. A pesar de los altos precios internacionales del petróleo, YPFB necesitó de aportes fiscales, los cuales llegaban a $775 millones, incluso créditos internacionales muy importantes. El parlamentario y opositor al régimen Marcelo Quiroga Santa Cruz afirmó que YPFB se endeudó en $526 millones, mientras que su capacidad productiva declinaba en un 10% anual. Las pérdidas entre 1974 y 1978 sobrepasaron los $300 millones. Por otro lado, la explotación de hidrocarburos durante el Bacerato representó la diversificación económica. Del 5% que representaba en 1970 pasó al 11% en 1977. Generó divisas por un monto de $700 millones, es decir, aproximadamente el 30% del total de las divisas provenientes de las exportaciones, y en cuestión de regalías para los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, significó la suma de 514 millones de pesos bolivianos, pero el mantenimiento de YPFB costó $221 millones en deuda, los cuales muchos de ellos no lograron su cometido, puesto que muchos proyectos no se concluyeron y otros nunca funcionaron plenamente. Sin embargo, tampoco se puede negar el gran aporte que hizo y hace a la economía nacional. Otro de los puntos que caracterizó el gobierno de Banzer fue el progreso urbano y el establecimiento del conocido eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, como las ciudades más importantes del país. Esto se vio a su vez por el crecimiento demográfico que se vio en el país, especialmente en estas tres ciudades, con migrantes tanto del occidente del país a Santa Cruz, como de las zonas rurales y el trópico en el caso de Cochabamba, o las zonas altiplánicas hacia la ciudad de La Paz, incluso llegándose a crear una ciudad completamente nueva, como lo es el Alto. Además, durante la época bancerista se mejoraron diversos servicios urbanos. Un ejemplo es la red telefónica, la cual llegó a todos los barrios desde el Alto hasta Calacoto. Además, se extendió la dotación de agua por toda la ciudad de La Paz. Banzer realizó canalizaciones y fuertes de contención para evitar los deslizamientos causados por las precipitaciones fluviales. Además, se ampliaron las avenidas de la ciudad de La Paz, dado el aumento de la cantidad de autos. Pero el mayor avance se dio en Santa Cruz. Durante esta época, Santa Cruz se convirtió en un polo de atracción de diversos campesinos del occidente del país, los cuales generaron un gran movimiento económico y además surgieron nuevos edificios como ser los de Entel, YPFB, la Corporación de Desarrollo, entre otros. Incluso se construyó un nuevo aeropuerto, el aeropuerto de Virubiru. Otra obra fue la ampliación del estadio de Santa Cruz. Además se construyó el Hotel 5 Estrellas de los Tajivos. Igual se construyó la Plaza Blacut y la Escuela Normal Enrique Finot. Se amplió el ingenio azucarero Guavirá. Además, Banzer se encargó de crear centros en cada departamento encargados de la capacitación de mano de obra y la capacitación de empleados agroindustriales para desarrollar el campo. En aspectos generales, la tasa de crecimiento del PIB pasó de 3,8% en 1970 a 6,7% en 1975, 2 puntos más que el promedio latinoamericano. Se disminuyó la inflación del 64% anual del año 1970 al 12% de 1975. A pesar de todo esto, los resultados no fueron los esperados considerando el nivel de endeudamiento. Los préstamos normalmente no se usaban con los fines para los cuales fueron contraídos, y esta deuda significó graves problemas a futuro. Fue uno de los factores que nos llevó a la debacle económica de 1982. Sin embargo, es indudable el progreso económico surgido a partir del Bacerato. Los cambios, tanto tecnológicos, culturales, de infraestructura, financieros y urbanos, son evidencia de esto. Sin duda alguna, la Bolivia de 1971 y la Bolivia de 1978 son completamente distintas a nivel económico. Yo soy parte, mi función de gobierno como presidente, de ese esquema del capitalismo de Estado. Banzer, para comenzar, prohibió toda actividad sindical proselitista, el cese del mandato de todas las entidades sindicales, estudiantiles, profesionales y empresariales, además de que prohibió cualquier forma de suspensión de trabajo y producción, es decir, las huelgas, los paros o el lockout estaban completamente prohibidos. Además, de igual manera, firmó un decreto, el decreto 11949, el cual declaraba el receso de todos los partidos políticos y estableció penalidades dentro de las previsiones de la Ley de Seguridad del Estado. Estas penalidades iban enfocadas
enfocadas en contra de cualquier actividad pública o privada destinada a la realización de reuniones, asambleas y publicaciones de carácter político o a favor de personas o grupos relacionados con los partidos sancionados. Este fue uno de los puntos más nefastos de la dictadura. Ni el derecho de reunión estaba garantizado. La dictadura perseguía con saña y vileza a cualquiera que se atreva a contradecir el decreto 11949. Cabe destacar también que todas estas disposiciones carecían de algún tipo de derecho y eran inconstitucionales. A partir de este punto, la relación entre Banzer con los políticos que componían el gobierno, es decir, el MNR y la Falange, se fue por los suelos, además de que muchos de los políticos civiles del gobierno estaban en contra de las medidas represivas y económicas del régimen. Esto llevó a que el primer partido, el MNR, saliera del gobierno. Este episodio se puede sintetizar con el exilio de Paz Estenssoro. Después de 3 años en Bolivia, colaborando con la dictadura, el expresidente salía nuevamente al exilio, mientras que la relación con la Falange, si bien era más fuerte, también estaba llena de desconfianzas y conspiraciones, hasta que llegó el punto de ruptura. Incluso, un miembro importante de la Falange y exministro, Carlos Valverde Barberí, intentó un golpe de estado contra el dictador. Finalmente Banzer adopta y se acoge a un gobierno 100% militar. Banzer había prometido que iba a convocar a elecciones para el año 1975, en honor a los 150 años de vida independiente. Esta promesa nunca se llegó a cumplir y el régimen se extendería muchos años más. Las Fuerzas Armadas querían un gobierno que se prolongue hasta 1980. En materia legal, el septenio banzerista promulgó mediante decretos ley el Código Civil, el Código Mercantil, Procedimiento Civil y Penal, además del Código de la Familia y del Menor, Ley de Organización Judicial, la Ley Fundamental de la Universidad Boliviana, la Ley de Inmigración, la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, entre otras disposiciones menores. Por otro lado, otro aspecto a tomar en cuenta en el tema social es el Plan Social Integral. Por ejemplo, la situación a nivel salud de Bolivia era bastante crítica. El 47% de los niños del país padecían desnutrición, 160 de cada 1000 niños no alcanzaba el año de edad y 50 de cada 1000 madres moría a causa de no tener una buena atención al momento del parto. Al ver tan alarmante situación, una de las primeras medidas fue la promulgación del Código de la Salud, acompañado de una serie de reglamentos específicos que sentaban las bases y pilares desde los cuales la sociedad podría reclamar sus derechos y obedecer a sus obligaciones relativas en materia de salud. Además, se dotó de equipamiento y se mejoró el existente en hospitales generales y centros especializados. Se establecieron convenios con el Instituto Pasteur de París y la Organización Mundial de la Salud para construir laboratorios para la realización de vacunas y bancos de sangre en todo el país. Además, desde la Junta de Acción Social presidida por la primera dama, se repartían ayudas a niños y ancianos en todo el país. Se construyó el Centro de Adopción Infantil y múltiples guarderías a lo largo de la nación. Además, se realizaron capacitaciones a campesinos y a futuros profesionales. La diplomacia de la dictadura banzerista es un tema muy vasto para hablar. Lo primero que hablaré es lo obvio, la posición del régimen durante la Guerra Fría. La totalidad del gobierno de Banzer transcurrió durante la Guerra Fría. Los años 70 fueron los años que quizás fueron más álgidos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, puesto que la Unión Soviética todavía seguía vigorosa y fuerte tanto internamente como internacionalmente. La posición de Banzer era clara, pro Estados Unidos. El dictador no dudaba en declararse anticomunista y sus diálogos con los Estados Unidos eran continuos. Al formar parte del Plan Cóndor, luchó no solo internamente sino continentalmente contra el avance del comunismo, prohibiendo partidos de izquierda y persiguiendo a sus militantes. Esto significaba que Banzer tenía muy buenas relaciones con países como Argentina o Brasil, ambos con dictaduras de las mismas ideologías. Fuera de las negociaciones gasíferas con Argentina y Brasil y su posición durante la Guerra Fría, el aspecto más importante y el que quizás más es recordado de la dictadura es un abrazo, el abrazo de Charaña. El abrazo de Charaña representó uno de los puntos más analizados de la relación chileno-boliviana. Era el año 1975. La situación internacional de Chile y la dictadura de Pinochet era sumamente difícil. Muchos países alrededor del mundo habían condenado el golpe de estado de Pinochet, el cual había derrocado a un gobierno democráticamente electo como el de Salvador Allende. Pero el tema más preocupante de la nueva dictadura chilena eran sus malas relaciones con sus vecinos.
Perú, en una dictadura nacionalista, comenzaba a barajar la idea de invadir Chile con el fin de recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. Mientras tanto, con la Argentina tenía un serio problema territorial en el sur, el Canal de Beagle. La Corte Internacional falló a favor de Chile, sin embargo Argentina no estaba dispuesta a ceder su soberanía sobre este territorio en litigio, puesto que representaba un importante punto de control del Océano Antártico y el Océano Atlántico. Argentina tampoco descartaba la guerra con el fin de obtenerlo, e incluso a lo largo de este litigio, en múltiples oportunidades, ambos países estuvieron al borde de la guerra. Y bueno, con Bolivia, la pregunta es cuándo Bolivia y la sociedad boliviana miraron francamente con buenos ojos a Chile. Incluso las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia estaban completamente rotas. Esto significa que Chile estaba rodeado de enemigos. Lo único que le quedaba eran sus infaltables aliados de toda la vida, Estados Unidos y Reino Unido. Pinochet comenzó una campaña con el fin de intentar amenizar las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Comenzó con Bolivia, y aquí inicia nuestra historia. En la posesión del nuevo presidente de Brasil, Ernesto Geisel, colaborador de ambos dictadores, se logró mantener una pequeña e improvisada reunión bilateral entre ambos dictadores, en donde Banzer pudo expresar su deseo de que Bolivia retorne al Océano Pacífico. Pinochet ya que los políticos o los civiles no habían podido hasta esa fecha avanzar nada en nuestro problema marítimo, que tenía todo el deseo de que dos militares pudieran entenderse. Me mandó invitar para que en la frontera nos diéramos un abrazo. Yo le mandé decir que yo iba a la frontera, pero no a darnos un abrazo, que hablemos del tema. Y entonces nos fuimos a encontrar en la frontera para hablar del tema de la Mediterránea de Bolivia. Pinochet se mostró comprensivo, diciendo que no veía imposible que Bolivia y Chile lleguen a un entendimiento con el fin de lograr una salida soberana de Bolivia al Pacífico. Pinochet incluso llegó a invitar a Banzer a Santiago de Chile, lo que el general boliviano rechazó cortésmente, arguyendo que primero se tenían que restablecer las relaciones diplomáticas y solucionar problemas pendientes. Entonces quedaron en reunirse próximamente en Charaña, una localidad boliviana fronteriza con Chile. Banzer creó el CONAMAR, dirigido por Miguel Tejada Velasco. Esta institución tenía una misión clara: establecer la estrategia diplomática boliviana. Lo primero que se analizó era una de las respuestas más obvias que podrían dar los chilenos: les damos mar a cambio de compensación territorial. Y aquí se comenzaron a analizar cuál sería el departamento andino fronterizo con Chile que daría territorio, es decir, o Potosí, Oruro o La Paz. Toda la sociedad boliviana y los actores políticos, es decir, comités cívicos, partidos, organizaciones, fuerzas armadas, sindicatos, periódicos e incluso empresarios, se unieron alrededor de la causa. Se comprometían a poner en pausa su rivalidad política y concentrarse en este caso que le competía a todos los bolivianos. Entre los que podemos mencionar que se opusieron a esta acta de paz política por la causa marítima se encuentran el ex canciller Walter Guevara Arce, el ex presidente Luis Adolfo Siles Salinas, un férreo opositor a la dictadura bancerista, Benjamín Miguel, dirigente de la Democracia Cristiana, e incluso Huáscar Cajías, director del periódico Presencia, quienes señalaban que esto era simplemente una cortina de humo para perpetuar a Banzer y su dictadura en el poder. Pero sin embargo, logró el apoyo de otros sectores y conformó el Consejo Nacional del Mar con personalidades como Mario Gutiérrez, Ricardo Anaya, Alberto Crespo Gutiérrez, Walter Montenegro, Jorge Escobar y Cusicanqui, Fernando Díez de Medina, Federico Nielsen Reyes y Mario Rolón Anaya, los cuales recopilaron más de 400 documentos históricos, económicos, jurídicos y técnicos para respaldar la posición boliviana. Incluso Banzer logró el apoyo de diversos países latinoamericanos que expresaron su apoyo para el regreso de Bolivia al mar. Con estos antecedentes llegamos al día importante, a la reunión en Charaña. Charaña, una localidad en el departamento de La Paz, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y a 200 kilómetros de la ciudad, sería el lugar elegido para que el 8 de febrero de 1975 los dictadores Augusto Pinochet Ugarte de Chile y Hugo Banzer Suárez de Bolivia se den un abrazo que pasaría a la historia. Se reunieron en el vagón de un ferrocarril y se sentaron para hablar de dos temas específicos: el acceso al mar y la reanudación de relaciones. En lo segundo, ambos generales rápidamente llegaron a un acuerdo para reanudar las relaciones y prometieron enviar a sus respectivos embajadores en la brevedad posible. Ahora el problema mayúsculo era la reintegración marítima. Después de 2 horas de diálogo, la resolución fue la siguiente. Ambos presidentes, con ese espíritu de mutua comprensión y ánimo constructivo, han resuelto que continúe el diálogo en diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como lo relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno. Con esta cautelosa declaración, Chile eludía asumir compromisos concretos. Al acabar la reunión,
Ambos se daban el conocido abrazo de charaña. Relaciones entre Chile y Bolivia comenzaron a ser resueltos gracias a la visionaria gestión internacional del presidente de la República. Al reunirse en Charaña con el mandatario boliviano, se crearon las bases para un mejor entendimiento con el país hermano. El histórico documento es firmado en estos instantes por ambos presidentes, Hugo Banzer de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile. Y así queda sellado en forma definitiva el porvenir de ambas naciones en estrecha amistad, relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Con un abrazo estrechísimo, ambos presidentes, Pinochet y Banzer, sellan este instante. Pero ¿qué significaba realmente todo esto? Se reanudaban las relaciones con Chile, pero ahora tocaba la parte más importante de este camino al retorno al mar, las negociaciones. Banzer designó a Guillermo Gutiérrez Bea Murguía como embajador. Era un diplomático y periodista de renombre, además de ser un industrial minero, el cual tenía muy buenas conexiones en Chile. Gutiérrez recibió una instrucción clara del presidente: tráigame el mar, don Willy. Entonces, Guillermo Gutiérrez inició sus diálogos con notables figuras de la sociedad chilena, como ser los expresidentes Gabriel González Videla y Eduardo Frei Montalva, el cardenal Raúl Silva Enríquez, el presidente de la Corte Suprema de Chile, el doctor José María Izaguirre, el ex canciller Ernesto Barros Jarpa, el canciller Patricio Carvajal y, obviamente, el dictador Augusto Pinochet Ugarte, el cual lo recibió en numerosas ocasiones. Pero lo cierto era que tanto Pinochet como la sociedad chilena, especialmente la élite conservadora chilena, daban largas a Bolivia con el fin de intentar persuadir y desviar el asunto. Era claro que ellos eran proclives a decir no y ya. Chile le propuso a Bolivia algo distinto, a una salida al mar con soberanía territorial. Le propuso una zona autónoma dentro del puerto de Arica sin conexión terrestre con territorio boliviano. En esta zona Bolivia podría construir edificios aduaneros, industriales y edificios para empresas como YPFB o Comibol. Además de todo esto, se agregaría la transferencia a precio nominal de la sección chilena del ferrocarril Arica-La Paz. Además, Bolivia podría disponer de la ayuda técnica de la Marina chilena en caso de que la necesite. Todo esto ofreció Chile a cambio de que Bolivia abandone su pretensión de una salida soberana y concurrente con nuestro territorio al Océano Pacífico. Pero para Banzer esto era insuficiente. Lo que quería, y bueno, también la mayoría de bolivianos, era directamente una salida con soberanía y conexión territorial. Así que Banzer rechazó esta propuesta. Además, tenemos que recordar que para cualquier acuerdo con Chile se pedía una compensación territorial, es decir, Bolivia también cedería territorio. Finalmente, después de muchas negociaciones, el 19 de diciembre de 1975, Chile le hace una propuesta concreta a Bolivia. Este hecho marcaría el momento histórico en el que más cerca estuvimos de volver a las costas del Pacífico. Chile proponía lo siguiente: proponía un corredor, una franja que se iba a llamar la Franja de la Concordancia. Esta franja se encontraba en el norte de Arica, sería totalmente soberana y tendría conexión con el territorio boliviano. A cambio de esto, Chile obtendría de Bolivia la autorización para aprovechar la totalidad de las aguas del río Lauca, el territorio cedido sería completamente desmilitarizado y Bolivia tendría que recompensar territorialmente a Chile con un área equivalente a la cedida por Chile. Pero todavía quedaba un paso. Este nuevo acuerdo estaba condicionado por el Tratado de 1929 entre Chile y Perú, el cual estipulaba que todos los territorios perdidos por Perú durante la Guerra del Pacífico no podían ser intercambiados por países terceros sin la autorización y el visto bueno del gobierno peruano. Y bueno, la franja que quería darnos Chile era precisamente un ex territorio peruano. A pesar de esto, el 20 de diciembre el presidente Banzer aceptó todos los requerimientos del gobierno chileno. No tardaron en llegar las reacciones tanto de Chile como en Bolivia. Ciertos sectores conservadores y antibolivianos de la sociedad chilena reaccionaron rechazando el acuerdo que propuso su dictador. Por otro lado, en Bolivia, distintos políticos y sectores de izquierda rechazaron el hecho de tener que recompensar territorialmente a Chile y consideraban una traición el hecho de darle territorio de vuelta. Incluso, 5 expresidentes firmaron una carta señalando su oposición al acuerdo con Chile al considerarlo antipatriótico y sin sentido al no contar con la participación del Perú en las negociaciones. Dicha carta fue firmada por los expresidentes Paz Estenssoro, Siles Suazo, Siles Salinas, Obando y Torres. Banzer posteriormente negó el haber aceptado dicho canje territorial, sin embargo se contradice puesto que incluso llegó a designar una comisión militar para la evaluación del cuál territorio sería el entregado.
En un primer momento se consideró ceder la zona de la provincia de Lípez, en el departamento de Potosí, pero luego se descartó debido a que a Argentina no le gustaba la idea de la presencia de Chile en el altiplano boliviano, fronterizo con la provincia de Jujuy. Además, la región sur de Lípez, precisamente la que iba a ser entregada, era rica en litio, boro, azufre y entre otros minerales. Por esos motivos se terminó descartando. Se analizaron otras alternativas como zonas en el departamento de La Paz u Oruro. Se comprobó que efectivamente en la zona cedida por Chile se podía construir un puerto el cual costaría $100 millones y podía existir una ciudad de hasta 200.000 habitantes. Esto llenó de esperanzas a la sociedad boliviana. Sin embargo, todavía existía un factor a tomar en cuenta. Como dije anteriormente, Perú. Muchos miembros de las Fuerzas Armadas de Perú veían con recelo el entendimiento chileno-boliviano. Ellos creían que Bolivia, en caso de querer retornar al mar, tendría que hacerlo con sus ex territorios perdidos en la guerra, y no con los territorios peruanos. Además, tenía miedo de que el nuevo ejército y territorio boliviano se desarrolle y le haga competencia a Tacna. Ellos preferían que Arica se quede como un desierto. Además que tenemos que recordar que por aquel entonces en las Fuerzas Armadas del Perú existía una idea muy fuerte: invadir Chile y recuperar sus territorios. Por lo tanto, una franja boliviana en medio de la frontera representaría un obstáculo para Perú en su afán invasor, e incluso Bolivia podría adentrarse en el conflicto mismo. Por ende, esa franja era inviable para ellos. Finalmente llegó la respuesta peruana, una propuesta sui generis, una propuesta nunca antes vista. En lugar de darle la total soberanía de la franja a Bolivia, Perú proponía una franja de soberanía compartida, es decir, un territorio trinacional, lo cual era ilógico en todo sentido. ¿Qué sistema administrativo usaría ese lugar? ¿A dónde irían los impuestos? ¿A qué gobierno respondería? ¿O a los tres gobiernos tendrían que ponerse de acuerdo? Era una negativa camuflada. Perú en el fondo simple y llanamente no quería que Bolivia tenga esa franja que en el pasado era su territorio, y así se vieron truncadas completamente las negociaciones. Un simple sí del gobierno peruano hubiera sido suficiente para iniciar el proceso de trueque de territorios entre Bolivia y Chile. Obviamente los chilenos no tratarían de rechazar rotundamente esta propuesta al considerarla ilógica. Se sospechaba que tanto diplomáticos chilenos como peruanos en reuniones secretas llegaron a un acuerdo. Perú propondría esta ilógica resolución con el fin de que Chile claramente la rechace, y así Chile no quedaría mal frente a Bolivia, quedando esto como un simple desacuerdo entre bolivianos y peruanos. Incluso después de esto, Pinochet aprobó una ley para que cualquier cesión de territorio a países sea considerado traición a la patria. A este punto, era evidente que Chile ya no tenía la más mínima intención de negociar con Bolivia para darle una salida al mar. El dictador Banzer estaba evaluando romper relaciones con Chile, cosa que finalmente ocurrió. Bolivia y Chile nuevamente rompían sus relaciones diplomáticas. De esta forma nuevamente se cerraban los caminos de Bolivia para retornar al Océano Pacífico. De esta forma tan intempestiva, terminaba una novela que trajo esperanzas y desilusiones al pueblo boliviano. Dicha novela diplomática comenzó con un abrazo dictatorial en Charaña y terminó en la sala de reuniones de gabinete de Banzer, donde se tomó la decisión de romper relaciones con Chile. Pedíamos una franja y un enclave, pero no propusimos ningún trueque. Propusimos compensaciones no territoriales. Pensábamos que podíamos establecer un polo de desarrollo, inclusive tripartito, entre Bolivia, Chile y Perú. La voluntad inicial no había conseguido caminar, y entonces por eso volvimos a la suspensión de las relaciones diplomáticas. Sin duda alguna, la ruptura de relaciones fue un error, un desacierto muy grande y una falta de visión increíble. La ruptura de relaciones es algo muy serio. Muchos países, incluso con conflictos activos, no rompen relaciones con sus vecinos. Hay que recordar que la diplomacia no está hecha solo para los países, entre comillas, amigos, sino sobre todo para esos países con los que no nos llevamos tan bien. 20 años más tarde, en una nota del periódico La Tercera, Pinochet daría su versión de los hechos de la siguiente manera: propuse a Banzer entregarle a Bolivia una franja de territorio hasta el mar, siempre que me entregara la misma cantidad en el límite. Estuvo de acuerdo. Posteriormente, él me dijo que no podía entregar una franja, que tenía que ser por tramos. Yo le repliqué, conforme, entréguemelo por tramos, pero la misma cantidad de kilómetros. Pero después me dijo que no, que me compra el territorio. Entonces yo le respondí que no. Chile no se vende, ni un metro de Chile se vende.
Banzer diría que lo dicho por Pinochet era completamente falso, pero para los espectadores del documental aquí expuse tanto la perspectiva de Banzer y Bolivia como la perspectiva de Chile y Pinochet, sobre este curioso episodio histórico conocido como el Abrazo de Charaña, el cual es uno de los más interesantes de la relación boliviano-chilena y es uno de los momentos en que estuvimos más cerca de retornar a las costas del Pacífico. Orden, paz y trabajo era el famoso eslogan del régimen, pero ¿qué significaba orden? Orden era bala, orden era prohibir manifestaciones, orden era perseguir a los periodistas, orden era asesinar y torturar disidentes, orden era aniquilar al enemigo del nacionalismo a toda costa. ¿Y paz? ¿Para quién era la paz? Obvio, para aquel que se quedara callado y no moleste ni perturbe al régimen. Para aquellos que osaran contravenir los designios o decisiones del régimen, no les quedaría ni un solo día de paz, ni tampoco de vida. El régimen fue cruel y represivo. Muchos lo justifican aludiendo al contexto histórico del momento, la Guerra Fría. Sin embargo, la crueldad, el ensañamiento, las masacres, las torturas, los asesinatos selectivos no se pueden justificar ante ningún contexto y de ninguna manera. La mayoría de las personas que llegaban a los centros de tortura no representaban una amenaza ni mucho menos, eran víctimas de un sistema represivo que buscaba acabar con la libertad en el país, que buscaba generar la política del miedo, que es la que al final suprime la voluntad política y democrática de un pueblo. A continuación escucharemos una serie de testimonios sobre lo ocurrido en los centros de tortura y cuáles eran los crueles métodos. El primer testimonio es el siguiente. Al llegar al ministerio comienza el proceso de tortura. Comenzó la tortura con una ronda en la que los policías se ponían alrededor dándome puñetazos y puntapiés. Me desnudaron y comenzó el apaleamiento. El método fue sumamente efectivo. Utilizaban maderas que aplicaban de plano y producían un dolor insoportable y laceraciones, pero no profundas. Pero cuando aplicaban el filo, rompían los huesos. Esta historia se repitió durante 10 noches. Marcelo Ramírez ante el Tribunal Rosell II. Hoy nos avisan que asesinaron hace varios meses a Ana María Espaltro. La torturaron y violaron hasta que muriera. Finalmente violaron su cadáver con el comentario «aún estaba tibia». Alberto Guzmán López. Quiero hablar de la muerte de Ivo Stambuk. Lo trasladaron a Chocalle, que es donde pude verlo. Le quitaron el yeso que le habían puesto en el hospital para reducirle la fractura provocada durante su detención y empezaron a torturarlo y le causaron una doble fractura en la misma pierna. La herida se infectó y se le gangrenó. El dolor era tremendo. Se escuchaban los gritos diciendo «mátenme, cobardes», pero no hacían nada. Lo dejaron así porque deseaban que muriera del dolor. Y murió del dolor. Testimonio anónimo ante el Tribunal Rosell II. Al final de la tortura que provocó la fractura de 3 costillas, la clavícula y la pérdida de 5 dientes, me arrastraron por los cabellos por toda la pieza. Fui colgada. Sacan a mi hermana de la celda vecina porque además me amenazaban con torturarla a ella. Yo simulo no afectarme por su presencia. Ante mi reacción de indiferencia me increpan duramente con los peores calificativos y agregan: esta hiena no siente nada ante la vista de su hermana. Mirna González ante el Tribunal Rosell II. Muchas personas vieron en la morgue y principalmente en el velorio en Santa Cruz el cadáver de nuestro hermano. Tenía casi separada la cabeza del cuello, de los ojos brotaba sangre, los brazos sueltos desde los hombros, tajos en las costillas y en los dedos de los pies, ni qué decir de los innumerables cortes en todo el cuerpo. Estos hechos fácilmente testificables demuestran cómo fue horriblemente torturado. Nelly y María Pura Sandoval Morón sobre la muerte de su hermano Félix Sandoval Morón, asesinado en 1973. En abril de 1972, tenía 18 años, en la ciudad de Oruro. Cuando fui trasladada a La Paz, ahí sí comenzó el martirio. La primera noche, como a todas las mujeres jóvenes, nos daban la bienvenida. Esa bienvenida se trataba de la violación directa de 2 o 3 personas, antes de cualquier interrogatorio. Luego de eso, obviamente, venía todo el proceso de interrogación, donde constantemente, para la presión psicológica, nos nombraban a nuestra familia. Nunca la he olvidado. He arrastrado durante mucho tiempo como pesadilla, porque lo único que había hecho yo era defender las ideas que tenía, nada más.
Y así se podrían contabilizar muchísimos casos de tortura, asesinatos y violaciones propinadas desde las huestes de la dictadura bancerista. Tranquilamente se podría realizar un documental completamente aparte, hablando solo de esto. El 4 de febrero de 1980, cuando Banzer se encontraba declarando durante 8 horas en el Parlamento ante la Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Policía Judicial, dijo algo muy interesante. El ministro del Interior era responsable de la política represiva y yo como presidente solo recibía las informaciones de las medidas adoptadas por esta cartera. Es muy fácil tomar esa posición, es muy cómodo tomar esa posición al momento de querer rehuir de tu responsabilidad como dictador, y es aún más cómodo cuando el que acusas, en este caso Andrés Selic, está muerto. Y por cierto, más irónico cuando tú mismo ordenaste su asesinato. Es muy fácil acusar a un muerto de todo. No digo que Selic no haya ordenado los asesinatos, ni mucho menos, pero el querer lavarte las manos tirando toda la culpa a un muerto que tú mismo asesinaste es algo simplemente bajo. De ninguna manera Banzer puede rehuir de su responsabilidad como primer mandatario alrededor de las desapariciones y asesinatos políticos. Incluso sus más cercanos aliados hablan de cómo el presidente estaba al tanto de todo. Por ejemplo, la del general Juan Lechín Suárez, cercano colaborador de Banzer, el cual señaló: Banzer tenía el mejor antídoto que podía tener cualquier gobernante, el control de las Fuerzas Armadas, el control total. Él era el comandante en jefe y no se le escapaba un detalle. O el de otro miembro de su gabinete. Banzer seguía cada detalle de la represión porque pensaba que si no asumía la conducción, iba a quedar debilitado y lo reemplazarían inmediatamente. Al igual que uno de sus ministros de mayor confianza, Mario Adet Zamora, decía lo siguiente: la Constitución Política del Estado dice que el ministro del Interior es el encargado de mantener orden en lo interno del país. Yo procuré hacer eso y cada acción era comunicada al presidente, con quien hablaba varias veces al día. Hablando de Adet Zamora en los años 70 llevó al límite la política anti-extranjera de Banzer, incluso teniendo que pedir disculpas internacionales en múltiples ocasiones. Llegó a expulsar a 119 supuestos diplomáticos soviéticos cuando dicha misión tan solo tenía 40 personas. Entre esas 119 personas que ponían en riesgo al país se encontraba una niña rusa de 4 años. Banzer recibía siempre las súplicas de muchos familiares de presos políticos, sin embargo, hacía caso omiso. Bajo su lógica nacionalista, todo aquello tenía sentido y tenía que suceder de la forma cruel y despiadada en la que ocurría. Incluso una vez encarceló a un joven llamado Mario Prada, del ELN. Su esposa, Yolanda Prada, era la tía de dicho joven. Sin embargo, no movieron un solo dedo y el joven continuó preso durante la dictadura. Hay distintos informes y estudios que intentan contabilizar exactamente cuántos muertos, desaparecidos y asesinatos ocurrieron durante la dictadura. Sin embargo, yo soy fiel creyente de que en ninguna dictadura se puede saber exactamente la cantidad, ni se puede tener un número preciso ni una cifra completamente cierta. Las dictaduras son difíciles de descifrar y guardan secretos y enigmas, los cuales nunca sabremos debido a que aquellos que los cometieron, o fueron testigos o colaboraron, se llevan estos secretos a la tumba. En el libro Nunca más para Bolivia, del padre jesuita Federico Aguiló, contabilizaron 39 asesinatos políticos, 429 muertos en enfrentamientos y masacres y 100 torturados que salieron con vida de su tortura, de los cuales 25 murieron luego a causa de las heridas de la misma tortura. 3.059 detenidos y 1.259 residenciados y confinados entre los centros de detención que se encuentran en el campo Madidi, Achocaya, la isla de Coati y decenas de casas de seguridad, Chonchocoro, las celdas de la Dirección de Orden Político, el edificio de la Dirección de Investigación Criminal, el Panóptico de San Pedro y la cárcel de mujeres de Obrajes. Según la Asociación de Periodistas, entre octubre de 1971 y diciembre de 1977 hubo alrededor de 14.750 encarcelados, 19.140 exiliados, 68 periodistas obligados al exilio y 32 que sufrieron amedrentamiento dentro del país. El Tribunal Russell II, el cual nombramos anteriormente, fue un tribunal que se constituyó en Roma con el fin de registrar violaciones repetidas y sistemáticas de los derechos humanos en varios países de América Latina. En 1974 falló culpable por esos crímenes al gobierno boliviano de Banzer, junto con Brasil, Chile y Uruguay. Una de las piezas clave de la represión y la dictadura fue precisamente un ex-nazi, conocido como el carnicero de Lyon, Klaus Barbie, el cual fue el protegido del presidente y lo asesoraba y aconsejaba en distintos momentos. El mismo gobierno de Banzer a su vez perseguía a la prensa, llegando a rematar periódicos como ser el periódico Hoy, el cual se adjudicó a su mismo ministro Arce Carpio con dinero invertido por Mario Mercado y Guillermo Gutiérrez Beamorgía. De esta manera la dictadura controlaría los medios de comunicación, evitando cualquier filtración de información e investigación alrededor de su gobierno.
Pero en particular existieron 3 asesinatos políticos que marcaron la dictadura, puesto que fueron los que más representaron una convulsión dentro de la sociedad boliviana. Estoy hablando de los asesinatos del exministro Andrés Selig Chop, del expresidente Juan José Torres y del general Joaquín Centeno Anaya. A continuación vamos a explicarlos cada uno de ellos detalladamente y vamos a comenzar por el asesinato de Andrés Selig. Ahora nos toca hablar de uno de los casos que más sonó en el régimen y en la sociedad boliviana, un caso que persiguió a Banzer el resto de su vida y a día de hoy siguen existiendo múltiples conjeturas y teorías alrededor de esto, el caso del asesinato de Andrés Selig Chop. Pero ¿quién era Andrés Selig Chop? Andrés Selig, nacido el 8 de diciembre de 1927, fue un militar de ascendencia yugoslava, el cual participó en distintos momentos clave de nuestra historia en el siglo XX. Por ejemplo, su comando fue el que capturó a Ernesto Che Guevara y posteriormente lo ejecutó. Se caracterizaba por ser un militar de extrema derecha y anticomunista. Durante los días de octubre de 1970, cuando el general Obando iba dejando la presidencia, apoyó al grupo de derechas del ejército liderado por el general Miranda. Sin embargo, como ya vimos, este grupo fracasó y se impuso la izquierda militar de Torres, lo cual obviamente no fue del agrado de Selig, el cual junto con otros militares como Ser Banzer o Humberto Cayoja comenzaron rápidamente a conspirar. Selig, al momento del golpe de estado de Banzer, fue el encargado de tomar por la fuerza y las armas la ciudad de Santa Cruz. Su levantamiento ocasionó múltiples muertos en dicho departamento oriental. Selig sería una pieza clave del golpe de estado, especialmente al momento de la represión, y dado sus servicios, Banzer lo nombró como uno de sus hombres de mayor confianza, lo nombró como su ministro de gobierno, cargo desde el cual Selig comandó y ordenó toda la represión inicial del régimen, lo cual fue una de las más duras y violentas de la historia política del país. Selig era muy crítico alrededor de la alianza de los militares con la Falange y el MNR. Él consideraba a los MNRistas ni más ni menos que comunistas. Además creía que el gobierno debería ser un gobierno totalmente militar, sin civiles de por medio, dado que, según él, la única forma de combatir el comunismo era con un gobierno 100% militar. Los roces entre Banzer y Selig no tardarían en llegar. Se consideraba a Selig como una persona altamente ambiciosa, incluso llegando a decir en múltiples ocasiones que él debería ser el presidente y no Banzer, lo cual enfurecía al coronel recién llegado a presidente. Banzer, temeroso de perder el poder ante Selig, un día y sin previo aviso, rodea el Ministerio de Gobierno con tropas del Estado Mayor, y de esta manera le informa a Selig que está destituido de su cargo. Selig era una persona de un carácter bastante duro y complicado. Al saber su destitución sale con una pistola rumbo a Palacio Quemado, sin embargo es detenido. Banzer, con el fin de no alterar más a Selig y evitar sus conspiraciones dentro del país, decide llevarlo a lo que se conoce en política como un exilio dorado. Decide nombrarlo embajador en el Paraguay. Lo más curioso es que su conducta en Asunción no estuvo en concordancia con el decoro que exige el cargo, al punto de despertar el desagrado del mismísimo presidente Stroessner, el cual llamó a Banzer para pedir su destitución de dicho cargo. Luego de perder su cargo de embajador, se le destinó a la reserva activa del ejército y se dirigió a vivir a la Argentina. Selig no permanecería mucho tiempo allí y volvió a entrar clandestinamente a Bolivia vía Tarija, donde es atrapado por el servicio de inteligencia de la dictadura, el cual lo lleva a La Paz para entrevistarse cara a cara con el presidente Banzer en Palacio Quemado. Según testimonios de dicha reunión, el encuentro sucedió de la siguiente manera. Banzer, ni bien ve llegar a Selig, le grita: «Viniste a hacerme un golpe», a lo que Selig responde aún más enojado: «Carajo, enano de mierda, yo te puse en esa silla, tú estás ahí gracias a mí». A lo que Banzer responde: «Carajo, mátenlo». Según el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, coronel Rafael Loaiza, parte de las golpizas que recibiría Selig ese día ocurrieron en el mismo despacho presidencial en presencia de Banzer. Luego de esta primera golpiza fue trasladado a un domicilio particular. No saldría vivo de allí. El crimen de Selig a día de hoy es uno de los asesinatos políticos que más consternaron a la sociedad boliviana, generando un gran estupor en la opinión pública. No podían creer que aquel que hace no mucho era el hombre más temido del país fue asesinado a palazos como un perro. Banzer, con el fin de intentar desvincularse del hecho y desviar la visión pública, pagó a 3 agentes para que confesaran la golpiza y se autoculparan del crimen. Carlos Betancourt Pacelli, uno de ellos, dijo que les ofrecieron mejoras económicas y puestos de mayor jerarquía. Sus testimonios fueron redactados por Gastón Ledesma, subsecretario de Justicia, en presencia del subsecretario del Interior, Luis Azurduy, y del comandante de la policía, Pablo Caballero. Pero lo que sucedió realmente fue lo siguiente. Luego de la golpiza en el palacio, se trasladó a Selig a la casa particular donde fallecería. La primera vez que los agentes vieron a Selig, fue amarrado de manos en una silla, suplicando al ministro Arce Carpio piedad, pidiéndole que parara de pegarle. Arce Carpio, luego de esto, se calmó, llegando incluso a invitarle un whisky, derramando el alcohol en su boca debido a que seguía atado de manos. Luego de esto, Selig se volvió a alterar e incluso llegó a ofrecerle un duelo a muerte al mayor Escobar.
Luego de esto le ofrecieron nuevamente un vaso de whisky, pero Selic no lo aceptó y la bebida se derramó. Según el relato de otro agente, el ministro Arce Carpio mandó a peinar a Selic para que sea trasladado a otra casa en la calle Chaco. En el garaje, Selic pidió hablar con el ministro. Nadie le respondería. Se dirigió al mayor Escobar pidiéndole que sea intermediario entre sus palabras y el presidente Banzer. Tampoco hubo respuesta. El ministro Arce Carpio fue al baúl de su vehículo y extrajo una camisa de fuerza y una frazada que arrojó a la cara de Selic. Miró a 3 agentes y les dijo: usted, usted y usted se quedan, los demás afuera. Aquí iniciaría el brutal interrogatorio de Selic, donde lo golpearían a más no poder. Moribundo, tendido en el piso, alcanzaría a decirles que quizás fueron sus últimas palabras: hay que separar del gobierno al MNR y aplastar al comunismo. Luego moría asesinado a golpes. Al ver que no se movía tras una sucesión de golpizas, recién el ministro se percató del fallecimiento de Selic. La autopsia reveló que falleció a causa de un traumatismo de la cara anterior de la base del tórax y parte superior del abdomen, con múltiples fracturas costales, desgarre y estallido del hígado con hemorragia consecutiva. Irónicamente, el periódico Última Hora alabaría el supuesto gesto humanitario de Banzer al enviar a su médico personal a asistir y hacer la posterior autopsia de Selic, episodios irónicos de un periodismo subyugado. El ministro Arce Carpio hipócritamente le dijo a los periódicos y mentía a la opinión pública diciendo lo siguiente: en circunstancias en que el señor coronel Selic subía las escaleras del segundo piso de la casa, presa a una crisis nerviosa, trató de fugar. En ese momento se precipitó por las gradas, no habiendo logrado recobrar el conocimiento. Fue informado de este hecho el ministro del Interior, que se hallaba en su despacho, el que a su vez dio parte al presidente de la República, quien mandó de inmediato a su médico personal para que fuera atendido. Lamentablemente, a su llegada el facultativo comprobó que el coronel Selic había fallecido. Pero ante el informe tan abrumador de la autopsia, el mismo ministro Arce Carpio tuvo que admitir al público que Selic había muerto a causa del brutal interrogatorio del gobierno. Esto representó un duro golpe para el gobierno ante la opinión pública. Abiertamente aceptaron ser unos asesinos, algo rara vez visto en algún gobierno boliviano. Arce Carpio en rueda de prensa dijo lo siguiente: en este informe queremos expresar nuestro dolor y poner en evidencia que solo queríamos obtener una declaración del coronel Selic, y por lo cual hicimos uso de la fuerza, dando algunos golpes al detenido. Pedimos perdón a Dios por el hecho, ya que jamás quisimos darle muerte al detenido Andrés Selic. Queremos expresar nuestro arrepentimiento. Todavía, el informe no es del todo satisfactorio, puesto que no explica la fractura de las costillas. Sin embargo, es preciso puntualizar que la causa real del fallecimiento debe estar en la fragilidad del hígado en avanzado estado de cirrosis. Como ministro del Interior, habría podido haber ocultado la verdad, como se ha hecho antes tantas veces en el pasado, pero prefiero arrostrar cualquier extremo a fin de que el pueblo boliviano sepa que sus gobernantes actuales están dispuestos y decididos a aplicar la ley y normar la vida del país, de acuerdo a la justicia y a la verdad. ¿Qué pasaría con el ministro Arce Carpio? Arce Carpio, tras un oscuro episodio como este, sería alejado del Ministerio del Interior. Sin embargo, seguiría colaborando con Hugo Banzer las siguientes 3 décadas, hasta que el 2 de marzo del año 2001 moría asesinado en un barrio popular de la ciudad de La Paz. Fue asfixiado hasta la muerte. Cada año los familiares de Selic publicaban folletos o textos recordando la ineludible responsabilidad de Banzer en el crimen. Banzer, hasta el día de su muerte, guardó silencio sobre el caso Selic. Acá leeremos una carta de las hijas de Selic al general Banzer. General, ha transcurrido casi un cuarto de siglo desde el vil asesinato de nuestro padre, el que fue su camarada y amigo, coronel Andrés Selic Chop, víctima de su gobierno. Usted sin duda confió la criminal misión de asesinar a nuestro padre a su siniestro ministro Alfredo Arce Carpio y otros. Eso es lo que creemos y pensamos, pues que jamás se esclareció la muerte de nuestro progenitor. Cuando quedamos solas con nuestra madre, señora Socorro Salinas de Selic, pudimos sobrevivir gracias a la generosidad del gobierno y el pueblo paraguayo y el sacrificio trabajo de nuestra madre. La cobardía de su gobierno llegó al extremo de no permitirnos vivir en nuestra propia patria, quedándonos siendo aún niñas, huérfanas, desamparadas, indocumentadas y exiliadas. Infelizmente no tuvimos un hermano. De haberlo tenido, seguramente usted no estaría paseando su tosuda impavidez, que ganó a costa de otras vidas que evitaron que concluyera el juicio de responsabilidades que se le seguía. Pensamos que usted no ha recibido el castigo que merece. No esperamos la justicia de los hombres, pero sí creemos en la justicia divina. Hemos guardado hasta hoy silencio. Sus últimas declaraciones a la prensa sobrepasan el límite del cinismo y cobardía. Sabemos que pretende postularse a la presidencia de la República. Nosotras estaremos orando a Dios para que nuestra patria Bolivia no vuelva a sufrir crímenes, saqueos y toda clase de atropellos a los derechos humanos. María Elena, Vania, Zorca, María Isabel, Selic Salinas. Asunción, agosto de 1996.
Para las personas mayores, el nombre Joaquín Centeno Anaya es muy conocido, puesto que fue un importante general de la época y era muy popular dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual inquietaba bastante a Banzer, quien nuevamente temía ser reemplazado. Centeno Anaya, así como lo fue Selig, fue uno de los hombres clave en la captura y posterior ejecución del Che Guevara en Bolivia. Era el comandante de la 8ª División del Ejército, es decir, la división del departamento de Santa Cruz. Además, durante el golpe de Estado de 1971, comandó las tropas que intervinieron en la Universidad Mayor de San Andrés. Luego de esto sería nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que quizás para la época significaba ser el segundo hombre más poderoso del país. Un episodio que quizás alertaría a Centeno Anaya sobre su destino fue el momento en que Selig fue destituido de su cargo. Selig se acercó a su oficina y le dijo: «Mirá, Banzer quiere eliminar a los que hicimos el golpe con él. Yo seré el primero y tú el segundo». Y exactamente pasó eso. Al momento del asesinato de Selig, el general Centeno Anaya lanzó una declaración contra el gobierno. Las Fuerzas Armadas se encuentran indignadas por la forma en que se procedió. Tenemos la firme decisión en que el peso de la ley caiga con su mayor peso sobre los culpables que comprometen la vigencia del equipo gubernamental y la tranquilidad del país. Era obvio que esta declaración no le caía bien al gobierno. Al inicio de la dictadura, Centeno Anaya fue invitado por los Estados Unidos para negociar más ayuda militar: jeeps, motocicletas, hospitales móviles, munición, entre otros. Sin embargo, Banzer lo detuvo, diciendo que había algo más importante a tratar antes que eso: la compra de su propio avión, el avión presidencial. Centeno cada vez estaba más cansado de Banzer y su forma de gobernar. Poco a poco Centeno se daría cuenta que el gobierno lo estaba espiando. Encontró al ministro Mario Vargas Salinas husmeando papeles en su oficina y luego, al dirigirse a su auto, uno de sus custodios disparó un tiro errado. No tuvo heridas, fue un susto, pero más que un susto despertó su sospecha. Además, ese custodio era miembro de seguridad personal de Banzer. Poco a poco lo fue marginando de las reuniones importantes, no lo invitaba a las reuniones donde se encontraban las altas esferas de las Fuerzas Armadas e incluso oficiales de rango menor, a pesar de que Centeno era comandante de las Fuerzas Armadas. En estas reuniones comenzaba a esparcir un rumor: el general Centeno Anaya está cansado y quiere retirarse. Estaba preparando el terreno para sacar a Centeno Anaya del gobierno e intentaba mellar su popularidad dentro del ejército. Días más tarde, en un encuentro entre ellos, Banzer directamente acusaría a Centeno de ser un conspirador, planear un golpe de Estado y tener aspiraciones presidencialistas, y ahí mismo le pediría su renuncia y mantener un perfil bajo. Tanto los ministros como la cúpula militar recibieron otro mensaje. Banzer les mintió diciendo que el general Centeno Anaya se retiró por propia voluntad e incluso que se encontraba enfermo. Todo esto para evitar problemas con los oficiales leales a Centeno. El jueves 24 de mayo se oficializó la renuncia de Centeno Anaya y el mismo Banzer se nombraría comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Para abril de 1976, Banzer lo envió a su exilio dorado. Lo nombró embajador de Bolivia en Francia. A pesar de los esfuerzos del general Banzer, el general Centeno seguía teniendo sus contactos y se convertiría en uno de los mayores opositores al gobierno de Banzer dentro de las Fuerzas Armadas. Incluso tenía conversaciones con el expresidente Paz Estenssoro. Según testimonios, el 11 de mayo de 1976, el embajador Centeno Anaya subió a su BMW 530 para llegar a la embajada ubicada sobre la avenida Kennedy, frente al río Sena. Trabajó en su despacho hasta el mediodía. A las 11:30 llamó a su casa y habló con su esposa y le dijo: «Sonolita, se me presentó un señor de nombre José Antonio Arce Murillo, con el cargo de ministro consejero de la embajada. El nombramiento no tiene la firma del canciller, solo la de Banzer. Todo es extraño. Su nombramiento es de enero, sin embargo se presenta hoy, que es 11 de mayo. Me ha invitado a tomar un café. Termino y voy para la casa». Estas serían las últimas palabras que Centeno Anaya le diría a su esposa. Durante la espera del susodicho, se tomó 2 cafés, según el relato del mozo que lo atendió. Decidió dirigirse a su auto para irse luego de ver que lo habían plantado. Cuando se acercó a su auto, un hombre de aproximadamente 30 años, pelo castaño, barba y traje marrón, se acercó a él y le disparó 3 veces, y luego huyó por las escaleras del subterráneo. Esa tarde, en París, un grupo guevarista llamado Brigadas Internacionales Che Guevara se adjudicó el crimen, señalando que Centeno Anaya había sido uno de los responsables de la muerte del Che. Sin embargo, luego se confirmó que dicho grupo en realidad no existía. La revista Le Nouvel Observatoire señalaría que 2 turistas latinoamericanos que llegaron a París vía Madrid seguían y espiaban al embajador boliviano. Dichos turistas volvieron a España con un informe sobre Centeno Anaya. Eran miembros de una organización armada con sede en Iscar, una zona cercana a Valladolid, compuesta por mercenarios de muchos países reclutados por la OAS de Francia y la Liga Internacional Negra, uno de los grupos paramilitares y fascistas más conocidos de Italia.
donde estuvieron personajes como Stefano de Lecchiae y Pierluigi Pagliai, quienes trabajaron en Bolivia y Latinoamérica. La coordinación del asesinato se encontraba en Madrid. Allí, en abril de 1976, se dirigía un diplomático boliviano de apellido Saavedra, el cual estaba encargado de los servicios de seguridad del régimen. Habían 3 hombres, los cuales iban a componer el comando encargado de asesinar a Centeno Anaya. Recibieron fotos e información sobre él, su casa, los lugares que frecuentaba y cuáles podrían ser los sitios idóneos para asesinarlo. Estos 3 hombres se encargarían de la logística y la ejecución del asesinato en París, y finalmente su plan tuvo éxito. En ese mismo sitio moriría el embajador Centeno Anaya. Centeno Anaya sería enterrado como un héroe nacional en medio de promesas de venganza del bancerismo. Arce Murillo, el diplomático boliviano que dejó plantado a Centeno Anaya justo en el lugar y la hora de su asesinato, luego sería nombrado como administrador general de la embajada. Al poco tiempo, la viuda de Centeno Anaya estuvo frente a Banzer en Palacio Quemado y le dijo la típica frase que odiaba a Banzer: «Usted está allí en el sillón presidencial gracias a mi marido». Al final, la premonición de Selig era correcta: primero vienen por mí y luego por ti. Tanto los casos de Centeno Anaya como los de Selig son representativos de lo que sucede a los ex aliados de Banzer cuando se atreven a cuestionar su poder o su estadía en Palacio Quemado. Pero el asesinato que más conmocionó a la sociedad boliviana fue el asesinato del expresidente Juan José Torres. Juan José Torres, desde la caída de su gobierno, se había resguardado en la República Argentina. Durante años planeaba su retorno al país y las maneras de poder influir en la política nacional. Torres fue uno de los fuertes opositores al canje territorial entre Banzer y Pinochet, y a causa de este motivo planeaba volver a Bolivia para hacerle frente al dictador Hugo Banzer. Planeaba primero dirigirse a Caracas, donde se reuniría en una cumbre con varios expresidentes de la región. Sin embargo, curiosamente, su visa fue negada. El 1 de junio de 1976, Juan José Torres se encontraba caminando por el barrio norte de Buenos Aires, junto con su amigo Benjamín Centeno, uno de los militantes de su organización política Alianza de la Izquierda Nacional, ALIN. Cuando llegaron a la esquina de Pueyrredón y Mansilla, se despidieron, puesto que Torres tenía una reunión con su gran amigo, el general Juan Guglielmelli. Nunca llegaría a dicha reunión, debido a que poco después de despedirse de Centeno, fue secuestrado por miembros de la AAA. A 30 horas de su desaparición, el ministro del Interior argentino, Albano Arguindegui, denunció en conferencia de prensa lo siguiente: «Nadie puede atestiguar que haya sido secuestrado, como pretenden hacer aparecer afirmaciones familiares y periodísticas, que califico de tendenciosas, porque si yo, por el solo hecho de faltar 30 horas de mi casa, lo puedo hacer en un acto, voluntario o involuntario. Si no tengo datos, no puedo decir que he sido secuestrado». 2 horas después de estas palabras, el cuerpo del expresidente Torres fue hallado sin vida. Sus restos fueron hallados debajo de un puente en San Andrés de Gil, con 2 balazos en el cuello y uno en la cabeza, además de tener los ojos vendados y las manos magulladas. Cuando la noticia llegó a Bolivia, el gobierno de Banzer decretó duelo nacional, pero a su vez felicitó al gobierno de la dictadura argentina por su, entre comillas, ejemplar comportamiento. Pocas horas después, Banzer tomó la decisión de no permitir la repatriación de los restos de Torres, lo cual ocasionó gran descontento en la población, sobre todo en las minas y universidades. Las protestas por la muerte de Torres se salían de control, acusaban a Banzer de ser responsable y los levantamientos se extendían en diversas partes del país. Banzer ordenó la represión, la cual dejó un saldo de 2 estudiantes muertos. Al final, Banzer tuvo que decretar estado de sitio. Banzer mantenía una cercana relación con el policía Alberto Villar, jefe de la Policía Federal y líder de la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA. Alberto Villar, el cual en muchas oportunidades hacía intercambio de informaciones con la dictadura boliviana, fue señalado como uno de los responsables del asesinato del expresidente Torres. Durante el año 1975, en agosto para ser específicos, el periodista argentino Rodolfo Walsh investigó y localizó un comando de la AAA, integrado por 9 policías, el cual estaba encargado de perseguir y ejecutar exiliados latinoamericanos. De este grupo formaba parte el mismo Alberto Villar y los jefes policiales de las dictaduras de la región, como ser Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. Distintas fuentes, como ser la declaración de Rodolfo Peregrino Fernández, inspector de la Policía General de Argentina ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, o la del propio amigo de Villar, el general Jorge Silvio de Donato Coloto, nos confirman la cercana relación entre Banzer y Villar y la cercana relación entre la AAA y altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Nos confirman que existían reuniones a las cuales asistía el propio ministro del Interior, Arguindegui, el presidente Banzer, coroneles bolivianos como Francisco Monroy, Freddy Quiroga o Faustino Ricotoro. O curioso, todos vinculados al narcotráfico. Además, también tomaban parte el llamado grupo Los Novios de la Muerte, integrado por el nazi Klaus Barbie, de Lecchiae y Pagliai.
En los documentos hallados en los archivos del terror de la dictadura paraguaya, se confirma que los agregados militares fueron piezas claves en las operaciones del Plan Cóndor. En este caso fue el general Raúl Tejerina, agregado militar en Buenos Aires. En 1973, Tejerina fue jefe de policía nombrado por Banzer, y luego del asesinato de Torres fue ascendido a general y jefe de la Casa Militar. En una entrevista en 1996, Tejerina dijo: "Siempre he sido leal a Banzer, con quienes somos compañeros de curso en la carrera militar". El caso de Torres fue cerrado en 1987 por la justicia argentina, cuando el magistrado Orlando Juan Gallo reconoció que en todo momento vio la vinculación entre el asesinato y la embajada boliviana. Sin embargo, no pudo explicar por qué no llamó a declarar a Tejerina, a Jardín de Guy o a Banzer. Cabe destacar que Gallo era un exdiputado del partido de derechas Modín, impulsó la fallida candidatura presidencial del exdictador Juan Carlos Onganía y era un profundo admirador de Francisco Franco. Finalmente, la justicia argentina reconoció la relación entre el gobierno boliviano y el asesinato de Juan José Torres. Sin duda, este crimen constituye uno de los asesinatos más polémicos y reprochados de la dictadura boliviana. Si bien no se hizo justicia formal, la justicia histórica se logró, y hoy en este documental y la misma sociedad boliviana sabemos quiénes mandaron a asesinar al expresidente Torres. Los restos de Torres fueron enviados a México, junto con su viuda Emma Oleas. Allí permanecieron hasta 1984, cuando ya en una Bolivia democrática fueron repatriados para tener funerales de Estado que se merecían. Hoy los restos del expresidente Torres descansan junto con los de los expresidentes Villarruel y Bush. Como pudimos ver, la represión banzerista dejó no solo a decenas, sino a cientos de familias en luto. Y que quede claro, ningún contexto histórico justifica lo que sucedió. General Banzer, mi hijo José Carlos, fue detenido el 23 de diciembre de 1971 y encarcelado en la prisión del Pari en Santa Cruz. Si tuvo alguna responsabilidad, debió haber sido juzgado, pero jamás torturado y menos hecho desaparecer junto a otros dos jóvenes el 3 de febrero de 1972. General, hace más de 25 años que no sé dónde poner estas flores. La mayoría de los gobiernos sufren casos de corrupción en exceso, y más aún durante las dictaduras en las cuales no existe garantía de escarmiento alguno. Con una justicia completamente subyugada y un periodismo presionado y amenazado, es casi imposible que salgan a la luz los casos de corrupción. Sin embargo, tras la caída de un régimen y el cese de las presiones que evitaban la publicación de estos, finalmente se van revelando los diferentes casos de corrupción de la misma dictadura de Banzer. Un caso emblemático fue el de la estatal YPFB. La Comisión Parlamentaria Investigadora reveló en un informe dirigido al gerente general José Patiño Yoroa que YPFB vendió gasolina al Paraguay en $14,65 por barril, cuando el precio internacional fijado era de $33,39 por barril. Los estudios señalan que la sexta división del ejército paraguayo obtuvo unos beneficios de $575.938 con las exportaciones bolivianas. Se encontraron sobreprecios en contratos por valor de más de $50.000 cada uno. Además, nunca se pudo justificar que la construcción de la planta de almacenamiento de Villamontes tenga una diferencia de $613.000 entre el presupuesto previamente fijado y la construcción final. En el periodo 1972 y 1978 no se perforó ni siquiera el 20% de los pozos exploratorios que se habían programado. Sin embargo, el presupuesto de exploración se incrementó en un 233%. Además, en las investigaciones igual se señalan las defraudaciones al fisco por parte de empresas contratadas por el régimen, como ser la empresa Maquis, que defraudó al fisco cerca de $18 millones. Esta empresa estaba contratada para la construcción de refinerías en Cochabamba y Santa Cruz. Además, en materia de corrupción, vemos irregularidades en las contrataciones y licitaciones que tenía la empresa estatal Entel con otras empresas, por ejemplo, con la empresa Telco, la cual incumplió los contratos para el suministro de equipos electrónicos, generando un daño considerable para el Estado. Es famoso igual el caso de la autopista La Paz-El Alto, la cual en un inicio se le asignó 7 millones y terminó costando $34 millones, y por no hablar del mal manejo y la corrupción que existía en las instituciones públicas que fueron manejadas netamente por militares desde 1974.
Por otro lado, el contrabando fue otro de los graves problemas del régimen. Hasta la actualidad el contrabando representa una gran problemática al momento de querer establecer un mercado justo y competitivo en nuestro país. Durante la dictadura, el contrabando de armas era de lo más común. Incluso se llegó a comprar hasta verdaderas chatarras de armamento. Destacan los casos de armas destinadas a Libia compradas al cónsul de Francia en Bolivia, Claude de Montt, o el caso de armas basura compradas por un comerciante italiano y vendidas al gobierno boliviano por sumas ridículas. Otro caso que sacudió al régimen fueron las irregularidades encontradas en el Banco Agrícola de Bolivia. Coimas, usurpación, malversación de fondos y nepotismo son los casos encontrados durante estos años. Por ejemplo, a los productores algodoneros se les concedió préstamos por 19 millones de dólares, los cuales nunca fueron reintegrados. Además, el 75% del capital invertido por el Banco Agrícola fue en el departamento de Santa Cruz. En 1984, el diario Presencia publicó la lista de deudores, en las cuales figuraba un ex prefecto y hasta narcotraficantes y políticos como Luis Arce Gómez, el posteriormente llamado ministro de la cocaína. En total, las moras imputables a la agricultura del oriente boliviano sumaban 70 millones de dólares. La corrupción en el Banco Agrícola llegó a tal punto que el director del área oriental del banco, Hugo Valenzuela Novillo, denunció las múltiples irregularidades e ilegalidades ocurridas en el banco, denunció dobles salarios y despilfarro en favor de patrimonios particulares, pero la cereza del pastel fue la denuncia contra el mismo presidente del banco, Heberto Castedo Lladó, un férreo bancerista, el cual llegó a ocupar altos cargos como ser embajador de Bolivia en Paraguay desde 1972 a 1974 y desde 1974 a 1978 se desempeñó como prefecto de Santa Cruz, para luego ser uno de los fundadores de ADN. Este peso pesado de la política bancerista, siendo presidente del banco, hizo que el Banco Agrícola compre su propia casa por un valor 4 veces superior al del mercado inmobiliario. Esta y muchas otras irregularidades denunciadas por Valenzuela nunca prosperaron en una justicia cooptada por la dictadura y quedaron en la impunidad. También en el régimen se manejaba una doble contabilidad. El 22 de mayo de 1976, la revista española Triunfo denunció en un artículo llamado Corrupción a la Boliviana la existencia de un doble balance institucionalizado. Por un lado, uno confidencial, el cual reflejaba la situación real de las empresas industriales y las comerciales, y por otro lado estaba el balance de contabilidad falseado, el cual era mostrado a la población. Esto se usaba con el fin de defraudar al fisco y declarar muchísimo menos de lo que realmente debían. De esta manera, empresas como la Grey Sea declaraban incluso la mitad de lo que debían, o peor, el caso de Intermaco, la International Machinery Company, la cual declaraba 3 veces menos de lo que debía. Uno de los señalados por estos casos de doble contabilidad fue el ministro Carlos Calvo Galindo, el cual era también accionista del Banco Mercantil. Como vemos, el régimen de Banzer no estuvo exento de escándalos de corrupción. Sin embargo, ahora hablaremos de un tema delicado: el narcotráfico y sus vínculos con la dictadura. Bolivia y el narcotráfico siempre serán un tema de hablar. Es algo complicado que afecta al país de diversas formas. Si bien todavía no llegamos al punto de México, Colombia o ciertas zonas de Brasil, el narcotráfico en regiones como el Chapare o el Beni es algo muy común e incluso normalizado. Si bien el narcotráfico en Bolivia no comenzó con Banzer, durante su gobierno se incrementó a niveles insospechados. Un claro ejemplo fue la producción de hoja de coca, que pasó de 6.800 toneladas en 1971 a 16.817 en 1977. Esto significó 62 toneladas de sulfato base de cocaína, la cual se traduce en una ganancia de 300 millones de dólares para dichos traficantes. Para muchos investigadores, si bien Banzer no representa el inicio del narcotráfico como tal en Bolivia, su régimen representa el inicio de la mediación del Estado en este negocio ilícito, es decir, el primer narcoestado boliviano. Estos millones impulsaron la creación de una nueva burguesía nacional, una burguesía que comenzó con el narcotráfico y al limpiar su dinero se involucró en la economía formal y legal, en empresas constructoras, agrícolas, industriales, bancarias o mineras. Además, tenemos que recordar que nos encontramos en plenos años 70, donde el incremento de la demanda mundial, en especial la estadounidense, significó un alza de los precios, lo cual se tradujo de igual manera en el ingreso de ingentes cantidades de dólares, como ya vimos.
Incluso, el mismo embajador de los Estados Unidos elevó una queja arguyendo que el entonces ministro y futuro presidente Juan Pereda Asbun entorpecía las labores de la división antidroga de la CIA en el país, viabilizando el tráfico de cocaína con destino a Canadá, Estados Unidos, Medio Oriente y Francia. Esto con fábricas que se encontraban en La Paz y el oriente boliviano. Todo esto en un artículo llamado En el paraíso de la coca, publicado en la revista Vea de Bogotá, el año 1977. Además, el artículo aseguraba que las autoridades del régimen boliviano usaban diversos métodos para eludir a las autoridades estadounidenses. Por ejemplo, mezclaban la droga en envases de licores como ser vinos o en el cargamento de café. En el barrio de Obrajes, en el sur de La Paz, funcionaban depósitos de alcaloide. La mafia narcotraficante en nuestro país tenía tanto poder que estaba incluso en condiciones de poder poner y sacar presidente, influir en la política y amasar millones de dólares por mes. Además, como ya mencionamos, en la parte de la corrupción, muchos de los préstamos internacionales y créditos bancarios destinados supuestamente a la agroindustria fueron desviados y usados para el narcotráfico. Estos movimientos económicos y capitales particulares tuvieron crecimientos repentinos de hasta un 308% anual, como ser los casos del Banco Industrial y Ganadero del Beni o el del Banco de Santa Cruz de la Sierra. En ambos, Banzer tenía acciones, y dichos bancos tenían filiales precisamente en lugares de tránsito de narcotráfico, como ser Panamá, las Bahamas y Miami. Según la revista Newsweek, la dictadura de Banzer, el año 1975, tenía a la disposición de al menos 1.600 millones de dólares anuales por el tráfico de cocaína. Uno de los casos que más resalta la implicación de la dictadura en el narco es el caso de la familia Gasser, la cual fue una participante activa del golpe de Estado de 1971. Estos vieron incrementado exponencialmente su patrimonio durante el Bancerato. Para Estados Unidos y la DEA, los miembros del clan Gasser eran los más altos jefes del narcotráfico en Bolivia. Incluso uno de los herederos del clan, Roberto Gasser, el cual también se había desempeñado como cónsul de Banzer en Alemania Federal, cayó apresado en Miami en posesión de 300 kilos de cocaína. Pudo salir en libertad luego de que la familia pagara una fianza de $1 millón. También diversas fuentes indicaban que existían entre 300, 500 o 600 pistas clandestinas en Santa Cruz. Marcelo Quiroga Santa Cruz fue uno de los primeros en denunciar la existencia de una mega fábrica de cocaína llamada Huanchaca y el gobierno de Banzer. Además, con esas mismas intenciones, se entregaban de forma irregular las tierras. Los beneficiarios eran sobre todo militares, como ser el caso del general y mano derecha de Banzer, Juan Pereda Asbun, el cual recibió 7.200 hectáreas. Otros beneficiarios fueron el general Óscar Adriazo Labalda, el mayor Óscar Villa Urioste, el coronel Ariel Coca Aguirre, el coronel Guido Arriens, el mayor Hugo Valderrama, el teniente Néstor Lora, el doctor Juan Rivero y José Aníbal Justiniano. El 19 de agosto de 1976, el presidente Banzer autorizó la venta de estas tierras. Muchos optaron por transferirlas a los norteamericanos Ronald Bruce von Lindenberg y Stephen Green Yeoman, ambos fundadores de la empresa Nuevo Mundo. Dos de los hijos de Lindenberg serían detenidos por narcotráfico. Además, el padre le compraría un avión al coronel Coca y en cada viaje a Estados Unidos regresaba con ganancias de entre $100.000 y $500.000. El coronel Coca no pudo escapar de la ironía de su apellido y fue capturado con un cargamento de 100 kilos de cocaína en Panamá. Entre otros funcionarios del bancerismo involucrados en el narcotráfico se encuentran Carlos Valverde Barberí, ministro de Salud y dirigente falangista. En febrero de 1973, un grupo de agentes de la Interpol descubrió un cargamento de cocaína cuyo dueño era Valverde. Otro de los casos que sacudió la imagen del general fue el video que salió a la televisión boliviana en el cual serían dirigentes de su partido, ADN, compartiendo con ni más ni menos que el mayor narco del momento, Roberto Suárez Gómez, o el caso de su ex prefecto de Santa Cruz y financiador de su golpe de Estado, Widen Razuk, el cual, tras voltear droga e intentar engañar a unos colombianos, es secuestrado y asesinado en 1984. Pero los casos que más escandalizaron al país fueron incluso más cercanos a Banzer, fueron sus propios parientes, pero el primero en ser descubierto fue su ministro secretario, Edwin Tapia Fontanilla. Pero ¿cómo sucedió esto? La hija de Banzer había contraído matrimonio con un joven profesional, conocido como Luis Chito Valle. El nuevo matrimonio se trasladó a vivir a la ciudad de Montreal, Canadá, donde la hija de Banzer seguiría sus estudios en la Universidad de McGill. Quizás como regalo de matrimonio, Banzer nombró a su nuevo yerno Chito Valle como cónsul en dicha ciudad. A los pocos días llegaron desde Bolivia visitantes muy sospechosos. Presentaron pasaportes diplomáticos otorgados y firmados por el ministro de Banzer.
Banzer, Edwin Tapia Fontanilla. La policía los detuvo y al revisarlos encontró contrabando de cocaína con destino a la familia Valle Banzer. Uno de los portadores de la droga era Alberto Sánchez Bello, secretario de Tapia Fontanilla, el cual tuvo que cumplir con 5 años de cárcel en Canadá. En este mismo operativo cayó el yerno de Banzer. El gobierno canadiense echó tierra sobre el asunto con fin de no tener problemas diplomáticos. Simplemente el gobierno canadiense expulsó a Chito Valle y le quitó su estatus diplomático. Pero los bolivianos sabemos de sobra que los problemas que ocasionaría el famoso personaje yerno de Banzer, Luis Chito Valle, no acabarían aquí. Otro problema surgió el año 1980, durante el gobierno de Lydia Gayler, cuando el ministro de gobierno, Jorge Celumba Cadíez, con la División Antinarcóticos de Santa Cruz, liderada por el mayor de policía Carlos Fernández Navarro, realizó el llamado Operativo San Javier. En este operativo, la principal hacienda de San Javier era El Potrero. ¿Propiedad de quién? Propiedad del general Banzer. El mayor Fernández llegó a la hacienda por una denuncia de una supuesta presencia de una avioneta colombiana. Cuando el operativo antinarcóticos llegó, se vieron sorprendidos por una alta presencia militar, la cual les impidió realizar la inspección. Fue entonces que el mayor Fernández regresó a Santa Cruz a pedir refuerzos. Volvió y entonces al entrar solo encontró una avioneta de placa boliviana y un oficial del Colegio Militar de Aviación, el cual instó al mayor Fernández a retirarse. Sin embargo, con muchas dudas, el mayor decidió seguir inspeccionando y allanar la hacienda del general, y justamente en el allanamiento se encontraron varias maletas con droga y uniformes militares en los cuales camuflaban los paquetes. Se encontraron hasta 300 kilos de sulfato base de cocaína en la hacienda del ex dictador. Este hecho fue publicado por la prensa boliviana y por el diario Excelsior de México. Este hecho generó una gran polémica tanto a nivel nacional como internacional. Banzer a los días salió justificando el hecho, diciendo que no estaba enterado de la presencia de la droga en su propiedad y que su hacienda fue usada por narcos sin su consentimiento. Ay, ajá, claro. Posterior a esta increíble excusa, tenemos otro de los casos más conocidos. Sucedió esta vez durante el gobierno del mismo Banzer. Bueno, en las últimas etapas de su gobierno, es decir, julio de 1978. Banzer nombró a su primo hermano, Guillermo Banzer Ojopi, como cónsul boliviano en la ciudad de Miami. Los políticos en Estados Unidos no tardarían en observar y cuestionar el lujoso y exagerado estilo de vida de un simple cónsul boliviano, comprando inmuebles de lujo y gastando dinero de forma desmedida. Fue entonces que al realizar una investigación exhaustiva, la prensa de Miami concluyó que el primo de Banzer había gastado un total de $10 millones en el estado de la Florida, sobre todo comprando inmuebles de alto valor, y además de que la oficina del cónsul boliviano funcionaba como una conexión entre la mafia narcotraficante de Miami y la boliviana. Estos hechos fueron replicados y publicados por el conocido diario New York Times y por la revista brasileña Istoe. Posteriormente a esto, Banzer quiso deslindarse de su primo, diciendo que ese primo no fue nombrado durante su gobierno, sino durante el gobierno del general Peredas Boone. Sin embargo, las fechas no cuadran. El 16 de mayo de 1978, Guillermo Banzer Ojopi juró al cargo en Miami. Banzer seguía siendo presidente. Otro caso emblemático es el de uno de los hombres de mayor confianza del dictador, es decir, el general Norberto Bubi Salomón, quien fue su edecán y también fue jefe de casa militar, cargos de extrema confianza. Bubi Salomón fue acusado por la DEA de ser uno de los principales narcotraficantes de nuestro país. Bubi Salomón vivió por mucho tiempo protegido en Venezuela con su cargo de agregado militar en Caracas. Desde este cargo también facilitaba el tránsito de aviones con droga y dichos aviones eran propiedad de Luis Arce Gómez. Durante el Bancerato, Estados Unidos, por medio de su secretario de Estado, Henry Kissinger, en diversas oportunidades señaló su preocupación por el incremento del tráfico de drogas en nuestro país. Incluso, por un corto lapso de tiempo, Bolivia llegó a ser el principal productor de droga del mundo. Las cartas de Kissinger nos señalan específicamente su preocupación por la región de Santa Cruz, la cual vio un incremento en el tráfico de drogas. Señalaban que este departamento era uno de los mayores focos de tráfico de cocaína. Estados Unidos, a lo largo de los 7 años de gobierno de Banzer, llegó a entregar $96 millones al gobierno boliviano para combatir el narcotráfico. Y bueno, vimos los resultados. Con todo esto queda innegable la vinculación del gobierno de Hugo Banzer con el narcotráfico. Personajes como Luis Arce Gómez, William Razuk, Roberto Suárez Gómez, Edwin Gasser, Roberto Gasser, Bubi Salomón, Alfredo Pinto Landívar, Rudy Landívar, Pedro Beyer, Abraham Baptista, José Pepe Paz o Alfredo Cutucci Gutiérrez no eran solo conocidos y colaboradores del gobierno, sino que eran incluso amigos del general. Ni su misma esposa Yolanda Prada de Banzer se libra de esta. Yolanda Prada tuvo inconvenientes con la policía de Montreal, Canadá, y también con agentes de aduana del aeropuerto de Madrid, precisamente por vinculaciones con el tráfico de cocaína.
Bueno, una vez explicado los aspectos fundamentales y las bases de lo que significó la dictadura de Banzer de los años 70 en Bolivia, tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas y las horribles, ahora toca explicar cómo terminó esta dictadura. Pasó algo que fue de vital importancia en Estados Unidos. Jimmy Carter asumió la presidencia de la potencia capitalista. ¿Cuál fue uno de los primeros requerimientos de Carter para América Latina? Democracia. Estados Unidos, durante muchas administraciones, incluso desde los años 50 con Eisenhower y luego con Kennedy, Johnson, Nixon y Ford, había apoyado el surgimiento de dictaduras en Latinoamérica con el fin de combatir el comunismo en la región. Dejaron escapar la situación cubana y les salió muy caro. No pensaban dejar que existan otros gobiernos comunistas en lo que consideraban su patio trasero. Sin embargo, Carter llegó con otra idea, con otra visión, la visión de un continente más democrático y adecuado a las reglas de participación popular y las elecciones libres. Uno de los regímenes más apoyados por Estados Unidos fue precisamente el de Banzer en Bolivia, y Banzer, sin el apoyo de los Estados Unidos, veía su poder sumamente disminuido. Además, otros puntos a tomar en cuenta son la caída de los capitales externos y, claro, el obvio cansancio de la misma sociedad boliviana hicieron pensar a Banzer de que ya era momento de irse. En un primer momento, Banzer pensó que debía quedarse hasta 1980. Sin embargo, una vez dejó la puerta abierta a una democracia, muchas organizaciones políticas, sindicales e incluso facciones dentro de las Fuerzas Armadas, como ser la del general Remberto Iriarte, le exigían elecciones anticipadas, lo más antes posible. Esperar hasta 1980 no era opción. Es así como el 9 de noviembre de 1977, Banzer convoca elecciones presidenciales y deroga el decreto que prohibía las organizaciones políticas y sindicales, invitando a los exiliados a retornar al país para participar de estas elecciones, excepto a 348 llamados elementos extremistas, que casualmente eran los principales líderes de los partidos políticos y los sindicatos. Esto, como ya veremos, le causaría problemas más adelante. Banzer pensó en ser candidato a la presidencia, sin embargo su popularidad dentro de las Fuerzas Armadas no era la misma de inicios de su gobierno, así que tuvo que resignarse a que su tiempo con la banda presidencial tenía sus días contados. Se reducen los ingresos de capital externo, cuando las deudas tienen que ser pagadas, cuando los precios internacionales caen, el general Banzer abandona el poder. Dentro de las Fuerzas Armadas surgieron dos posibles candidatos. Por un lado, el ministro del Interior, Juan Pereda Asbun, y por otro lado, el ministro de Asuntos Campesinos, Alberto Natusch Busch. Por un lado, Natusch era reconocido dentro de las Fuerzas Armadas como un hombre muy inteligente y capaz, pero por otro lado, no contaba con el total respaldo de Banzer, mientras que Pereda, siendo ministro del Interior, era el hombre de mayor confianza de Banzer y uno de los supuestamente más fieles al dictador, era su ahijado político. Además, se conocían mucho más tiempo, dado que Pereda, al igual que Banzer, eran cruceños, mientras que Natusch era veniano. Finalmente se tomó la decisión. Como era previsible, nombró a Pereda candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, Banzer no la tendría fácil. Todo comenzaría el 28 de diciembre de 1977, con 4 mujeres esposas de trabajadores mineros despedidos, las cuales en el Arzobispado de La Paz iniciarían una huelga de hambre que se extendería por los siguientes 21 días. Aurora de Lora, Nelly de Paniagua, Angélica de Flores y Luzmila de Pimentel exigían que se decretara una amnistía general e irrestricta, el retiro de las tropas de los centros mineros, vigencia de organizaciones sindicales y la reposición de los obreros despedidos. El 31 de diciembre, en Año Nuevo, en la sede del diario Presencia, 11 personas más se unirían a la huelga de hambre. Eran familiares de presos políticos, representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos e incluso 2 de ellos sacerdotes, Luis Espinal y Javier Albó. Ahí también se uniría la conocida dirigente del Comité de Derechos Humanos, Domitila Barrios de Chungara. El gobierno, al ver que la situación se le salía de las manos, envió emisarios para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, las mujeres no cedieron a sus aspiraciones. Al día siguiente, día 1 de enero de 1978, otro grupo de personas se unió a la huelga, iniciándola en el templo paceño de María Auxiliadora. Aquí lo que inició como un aislado movimiento huelguista de 4 mujeres generó un efecto dominó que recorrería toda Bolivia. El 3 de enero llegó a Cochabamba, el 5 de enero a Potosí y Oruro, el 11 de enero en Tarija, el 12 en Sucre y el 13 de enero la huelga de hambre contra la dictadura llegó a Santa Cruz. La huelga se expandió por todo el país. En cuestión de días, el movimiento de esas 4 valientes mujeres se convirtió en una huelga de hambre de más de 1000 personas. Mineros, campesinos, profesores, artistas, perseguidos políticos, religiosos, universitarios e incluso un expresidente hambreaban por una causa: acabar con la dictadura y dar las garantías para las elecciones que se avecinaban.
Los alcances de esta huelga incluso pasaron las fronteras bolivianas. Grupos de exiliados en Perú, Venezuela, Bélgica, Suecia, Egipto, Suiza, España e incluso la viuda del expresidente Torres en México se adhirieron a la huelga. La dictadura estaba cayendo. La situación se le había salido de las manos. Banzer intentó realizar una manifestación en Plaza Murillo junto con Juan Pereda, obligando a funcionarios públicos a asistir. Sin embargo, cayeron rayos y comenzó una tormenta, una lluvia torrencial que dispersó a todos los manifestantes pro dictadura, dejando la Plaza Murillo completamente vacía. Ni el clima estaba a favor de la dictadura en Bolivia. La presión internacional y la presión interna terminaron por hacer flaquear al régimen. Comenzaron los diálogos con los huelguistas. Sin embargo, por la terquedad tanto de los huelguistas como del gobierno, no se llegó a un acuerdo, y el gobierno terminó por usar la otra carta, la represión. La madrugada del 17 de enero, el gobierno ordenó el allanamiento de la mayoría de los edificios donde se encontraban los huelguistas, muchos obviamente debilitados. Muchos fueron retirados por la fuerza y otros decidieron ir a las iglesias a refugiarse. Los únicos lugares que no se intervinieron fueron las parroquias. Sin embargo, la huelga ya había alcanzado el punto en el cual podrían haber muertos. Muchos de los huelguistas que fueron desalojados por las fuerzas policiales terminaron en el hospital. El arzobispo Monseñor Manrique, al ver la situación inhumana de los huelguistas, subió la apuesta al gobierno. Si en las próximas 24 horas no se daba solución a la huelga, se declararía el entredicho canónico, con el derecho a excomunión. La simple palabra no causaba miedo, sino terror en un ferviente católico como Banzer. La simple idea de poder ser excomulgado le generó un pánico que terminó por hacer que el gobierno retome la iniciativa del diálogo. El 18 de enero se reanudaron las negociaciones en el Colegio San Calixto, donde ayunaba el expresidente Siles Salinas. Finalmente la huelga logró su cometido. El gobierno aceptó la amnistía sin restricciones. Todo exiliado podía regresar al país. Se inició el trámite de reincorporación de los mineros despedidos y garantías para todos los partidos políticos. Finalmente Banzer terminó perdiendo a la pulseada, y a partir de este punto su poder no hizo otra cosa que decaer hasta el final. El expresidente Siles Salinas declaró ante la televisión estadounidense: hemos vencido a los poderosos sin armas ni cañones. Esta fue la historia de cómo una huelga de 4 mujeres terminó por marcar el inicio del fin de la dictadura de Banzer. Lo que quedaba por delante eran las elecciones. Ahora, con una oposición fortalecida, el claro favorito era el expresidente Hernán Siles Zuazo de la Unidad Democrática y Popular, más conocida como UDP, integrada por una amalgama de partidos de tendencia izquierdista. Y por otro lado, estaba el expresidente Paz Estenssoro, el cual no tenía el mismo apoyo debido a que, como hablamos anteriormente, él mismo participó del golpe de Banzer. Y bueno, eran elecciones, pero no eran unas elecciones comunes y corrientes. El país seguía bajo una dictadura y obviamente pasó lo que siempre sucede. El candidato oficialista tenía múltiples ventajas mientras se ponían obstáculos a los candidatos opositores. El también candidato presidencial, Marcelo Quiroga Santa Cruz, denunció que el gobierno central repartió 8 millones de pesos bolivianos a 18 alcaldes con el fin de comprar sus lealtades y, quién sabe, hacer uno que otro muñequeo el día de las elecciones. La alcaldesa de Riberalta obligó al desplazamiento de campesinos de los pueblos cercanos con el fin de que asistan a las manifestaciones de Pereda, proveyéndoles transporte, comida y vino. Además, el general Pereda tenía a su disposición muchos aviones de la Fuerza Aérea para volar por todo el país, facilitando de esta manera su campaña política. El 27 de mayo, un grupo de militantes pro Pereda irrumpió en una manifestación de la UDP con gases lacrimógenos. El 4 de junio esta situación se repitió, incluso a ojos de la policía. Por otro lado, el candidato Paz Estenssoro también sufrió ataques de gases lacrimógenos tanto en Santa Cruz como en Tarija. Como si esto no fuera suficiente, otra de las ilegítimas estrategias de la dictadura fue la manipulación de inscripción de votantes. Las zonas donde el partido de la Unión Nacionalista del Pueblo, es decir, el partido de Pereda, tenía más apoyo, el número de inscritos fue llamativamente elevado, mientras que en los pueblos donde Pereda y Banzer no eran tan populares fue llamativamente baja. La Federación de Campesinos de Potosí denunció que en varias de sus localidades se prohibía la inscripción o de lleno no habían libros electorales, además de existir libros con nombres de personas inexistentes. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía y empleados públicos estaban inscritos múltiples veces, por ende iban a votar más de una vez. Este tipo de situaciones fueron denunciadas por los partidos políticos ante la Corte Electoral. Sin embargo, no se hizo nada para detener lo que claramente significaba la llegada de un escandaloso mega fraude electoral.
Y así fue. Ni siquiera se preocuparon por maquillar un poco las cifras. Los electores superaban los inscritos. En Santa Cruz se llegó a una ilógica participación del 100.9% y en Chuquisaca al 104%. A nivel nacional, los datos daban 103.49% de participación. De esta manera, Banzer daba su primer aporte a la democracia, un fraude electoral. Casualmente, su candidato, el general Pereda, alcanzó justamente el 51% de los votos, mientras que la UDP obtuvo solo un 24% y Paz Extensoro un 9.95%. El fraude fue tan escandaloso que nadie se animaba a defenderlo. Aconsejado por sus asesores, ni el propio ganador de estas fraudulentas elecciones se atrevió a reconocer los resultados. Pereda se sumó al pedido de la oposición que, dadas las irregularidades vistas, se anulen las elecciones. El 19 de julio la Corte Nacional Electoral anuló las elecciones y esa misma noche Banzer anunció que, debido a la falta de un ganador democráticamente electo, el 6 de agosto, Día de la Patria, le cedería el poder a una junta militar. Conscientes de que evidentemente se había hecho fraude. Pero Pereda no se daría por vencido tan fácilmente. Al día siguiente se reunió con jefes militares en Santa Cruz y Cochabamba y comenzó a convencer a muchos jefes de la Fuerza Aérea, su rama de las Fuerzas Armadas, de iniciar un levantamiento contra Banzer, convenciéndolos de que el tiempo de Banzer debía terminar y él debía asumir la presidencia de facto. Anoticiado de esto, Banzer se quedaría trincherado en la sede de gobierno, preparándose y esperando lo peor, la inevitable traición de Pereda, a que le tenía muchísima consideración. Uno de sus hombres de mayor confianza y al que había elegido como su candidato estaba a punto de derrocarlo. La mañana del 21 de julio de 1978, el general Pereda se declara en rebelión contra el gobierno y recibe el apoyo inmediato de los Rangers y de la Fuerza Aérea Boliviana. Sin embargo, Banzer, enfurecido por esta traición, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, pero una cosa lo cambió todo. Los altos mandos de la Fuerza Aérea Boliviana amenazaron a Banzer con bombardear el Palacio Quemado y Plaza Murillo si no dejaba el poder. Finalmente, luego de 7 años con la banda presidencial y después de a lo largo de esos años derrotar a múltiples intentos de golpe de Estado, termina siendo derrocado por el hombre de su mayor confianza. Su ahijado, Juan Pereda Asbun, lo derroca. A las 19 horas permite la entrada a los periodistas y en el Salón de los Espejos lee su último discurso como dictador de Bolivia. Creo haber cumplido mi deber como presidente de la República y como boliviano. Me siento orgulloso de los logros alcanzados, por cuanto no creo haber sido un mandatario frustrado por falta de realizaciones. Llegó la hora de dejar el gobierno, devolviendo el mando de la nación a las Fuerzas Armadas, institución de la cual emanó mi mandato con el pleno consenso de la ciudadanía, que en ningún momento abandonó su decisión de hacer Bolivia un país altivo. Con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad de los hombres y mujeres del campo, de las ciudades, de las fábricas y de las minas, en la fecha hago mi renuncia y dejando el alto mando del poder a las Fuerzas Armadas de la Nación, en la persona de los señores jefes de Estado Mayor del Comando en Jefe, Comandante General del Ejército y Comandante General de la Fuerza Naval, quienes a nombre de la institución adoptarán las decisiones más convenientes a la hora actual. A tiempo de dejar la presidencia de la República, con la frente en alto y satisfecho de la era de paz y progreso que hubo durante mi mandato, quiero reiterar expresamente mi profundo convencimiento en el necesario proceso de democratización de los poderes públicos. Con estas palabras, Banzer se despedía de la presidencia de la República y dejaba de ser dictador de Bolivia. 7 años es suficiente para satisfacerse. Según testimonios, su voz flaqueó y tartamudeó. Incluso las lágrimas no faltaron, no solo las del ex dictador, sino la de sus colaboradores que dejaban el poder luego de 7 años de poder absoluto. Agotado, Hugo Banzer le entrega el poder a la Junta Militar y junto con su esposa Yolanda Prada se retiran a la Plaza Murillo en el auto que usaba como presidente. Me dolía mucho que hubiera habido una conducta de esa naturaleza. Me lastimaba emocionalmente cuando no era necesario hacer eso. Yo había declarado a la prensa horas antes de que el 6 de agosto yo dejaba la presidencia de la República. O sea que yo me iba del gobierno y no había necesidad de una actitud de esa naturaleza. Me lastimó emocionalmente mucho. No salieron las lágrimas como pena o añoranza del Palacio de Gobierno, no, de ninguna manera. 7 años es suficiente para satisfacerse. Después de todo lo que vimos, después de los 7 años, pues es obvio que iba a quedar satisfecho, pero sin duda alguna también le dolía mucho y le afligía el hecho de haber sido traicionado de esa manera por el hombre en el que confió todo.
Su ahijado político Juan Pereda Asbun, 3 horas más tarde, a las 22 horas con 15 minutos, se estaba aprobando la banda presidencial que le había pertenecido durante tanto tiempo. Sustancial de la realidad política nacional, respaldaron el pronunciamiento civil y ejecutaron el mandato de la voluntad popular. Así con una traición finalizaba el primer gobierno de Hugo Banzer, la dictadura de 1971 a 1978, el gobierno más largo del siglo XX en Bolivia, un gobierno con luces y sombras, como todos, sin embargo con la particularidad de ser una férrea dictadura. Sin embargo, a pesar de los errores y la deuda, es innegable los avances en materia económica, en materia urbanística, en infraestructura, tecnología y desarrollo que tuvo el Banzerato, pero los costos a pagar fueron demasiado caros. Asesinatos, torturas, masacres, desapariciones, y así podríamos seguir con una lista interminable de contras que trajo la dictadura. Muchos justifican todo en base al contexto histórico de la Guerra Fría, arguyendo que la única alternativa a Banzer era el comunismo, cuando esto no es necesariamente cierto. Muchos países como Venezuela o Colombia también lograron evitar el comunismo durante la Guerra Fría sin necesidad de una dictadura militar. Pero en todo caso, ¿realmente es justificable todo esto? No sé para ustedes, pero para mí no. Una vida humana vale más que cualquier gobierno. De todas maneras, los hechos, tanto las cosas positivas como las cosas negativas, están explicadas, y ustedes sacarán sus propias conclusiones del septenio banzerista. Sin duda alguna fue la más alta responsabilidad que alguna vez tuvo ese soldado chiquitano. Jamás tendría tanto poder como en aquella dictadura. Pasaron muchas cosas: la muerte de un expresidente, el exilio de otros muchos, el asesinato de 2 de sus cercanos colaboradores, incluso la muerte de uno de sus hijos, masacres, endeudamiento, crecimiento económico, el incremento exponencial de su patrimonio personal, el nepotismo de su familia en el poder y, por supuesto, lo último que vimos, la traición de su tan querido Juan Pereda. Sin duda alguna, la vida de aquel militar chiquitano cambió y mucho. Pero ¿qué pasaría de ahora en adelante? ¿Seguiría buscando el poder? Por supuesto, y esto lo veremos a continuación en la siguiente parte del documental, en la que hablamos del periodo que va desde su caída en 1978, pasando por su retorno a la silla presidencial, esta vez constitucionalmente el año 1997, hasta su muerte. Hasta este punto ya hablamos de toda la etapa dictatorial de Banzer. Espero haya sido informativo y de su agrado y puedan sacar su propio criterio y conclusiones sobre esta etapa histórica que corre de 1971 a 1978. Posteriormente subiré la segunda parte de este documental hablando del resto de la vida de Banzer. Sin más que decir, espero les haya gustado esta primera parte y nunca olviden que apoyar una dictadura jamás será la respuesta a nuestros problemas como país. La democracia no lo es todo, pero todo es nada si no hay democracia.